Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 901. Volveré algún día. Las plantas eran extrañas y sucias en el pantano. Algunos árboles, además de sus enormes copas en la copa que bloqueaban todo el cielo, tenían patas como seres humanos pero envueltas en enredaderas rojas que penetraban profundamente en el suelo y el barro. Las plantas hacían que el pantano pareciera bastante espeluznante y peligroso. Vicente estaba escondido detrás de una gran roca, aproximadamente la mitad de su altura. Si bien el suelo bajo sus pies era bastante sólido y seco, lo cual era raro en el pantano, el horrible olor que le entraba por la nariz lo mareaba. En ese momento, Vicente estaba sentado en el suelo, mirando con miedo algo frente a él. Sobre el barro negro, había una pitón tan gruesa como un cubo que se arrastraba hacia él. Sus ojos emitían una luz verde inusual como dos velas. Y el aire aterrador que poseía la pitón había ahuyentado a todas las demás criaturas del pantano. Vicente no fue un cobarde. Se ocupó de cadáveres todo el tiempo, lo que forjó su valentía. Sin embargo, al enfrentarse a la pitón, había perdido la capacidad de moverse debido al miedo abrumador. No era ni un caballero escudero ni un aprendiz de magia. No podía hacer nada para protegerse. Con las piernas blandas, el cuerpo tembloroso, los dientes castañeteando, Vicente trató de incorporarse pero no pudo utilizar la fuerza. No pudo hacer nada más que ver a la pitón acercándose lentamente a él. Nunca había pasado tanto tiempo en las profundidades del pantano. En el pasado, solo seguía los caminos con los que estaba familiarizado, y una vez que encontraba las plantas especiales que necesitaba, regresaba de inmediato. Pero esta vez, había pasado 5 días aquí, y la mayoría de las frutas que recogió en su camino ya se habían consumido. Ahora, se había encontrado con una de las criaturas más peligrosas del pantano. La pitón se tomó su tiempo. No tenía prisa por disfrutar de su almuerzo. A medida que se acercaba cada vez más a Vicente, Vicente podía oler el hedor de su boca y ver las extrañas escamas formando extraños patrones. Cuando Vicente había perdido todas sus esperanzas, la pitón negra de repente levantó la parte superior del cuerpo del suelo y miró el suelo fangoso detrás de la roca con sus grandes ojos. Su lengua bifurcada, de color rojo oscuro, sobresalía. También estaba cubierta por una capa de luz verde. Después de un tiempo, la pitón negra de repente se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Vicente no tenía idea de lo que pasó. No hizo nada. Finalmente, Vicente tuvo una posible explicación para esto. Enterró el libro mágico y la palma pálida detrás de la roca. ¿Asustaron al monstruo? Pero habían sido enterrados en el suelo. Poco a poco, tuvo una nueva suposición. La pitón negra probablemente sintió algo que él no pudo. La pitón negra probablemente sintió el aire de la muerte. Quizás a los ojos de la pitón, había un infierno en la roca. Después de recuperarse un poco, Vicente se obligó a dejar el libro mágico y la palma enterrados donde estaban y se dirigió con cuidado hacia el borde del pantano. Mediodía después, se acercó al borde del pantano con mucha precaución. Pero no vio señales ni marcas allí. Vicente estaba bastante molesto. Supuso que el problema era bastante grande y que el varón incluso estaba teniendo dificultades para lidiar con él. Después de todo, antes de que tuviera algunos logros, maltratar los cuerpos se consideraba una acción muy malvada. Incluso un hombre corriente que lo hiciera sería puesto en la horca. Soltó un suspiro y decidió esperar otros 5 días. En su camino de regreso, trató de recolectar más comida. Shirley está muerta. Los ojos del barón Brenzel se abrieron como platos. Sintió que estaba en una pesadilla irreal. Este vigilante nocturno tenía 2 ojos grandes y una frente amplia, así como dientes afilados. Cuando no hablaba, parecía bastante honesto. Sin embargo, una vez que sonrió o habló, se revelaron sus afilados dientes, lo que lo hizo parecer bastante aterrador. A los ojos del varón, parecía idéntico a un demonio. Kracion dijo. Sí, para guardar el secreto del malvado hechicero, ella murió bajo el poder divino. Estás loco. Todos. ¿Cómo te atreves a torturarla? Gritó la esposa del varón. El varón captó la última pista de su razón y miró al vigilante nocturno. Entonces estás diciendo, Shirley no dijo nada. Antes de su muerte, ella todavía era una seguidora inocente. No tienes ninguna evidencia. El fuego de la ira y el dolor le quemaba las entrañas en el pecho. Si era necesario, chocaría su cabeza contra la puerta de Cocus hasta la muerte para decirle al gran duque y al resto de los nobles que esos vigilantes nocturnos se habían vuelto totalmente locos, y tenían que ser eliminados. Kracion dijo.
El Señor nos dijo que solo el poder maligno podría hacerla soportar un castigo tan severo y no confesar nada, y también fue el poder maligno el que la hizo morir antes de casi confesar. Por lo tanto, obviamente, su hija fue atraída por malvado y tuvo un romance con un hechicero. Locos, todos ustedes, locos, al escuchar las ridículas palabras, el varón sintió que el mundo entero se había vuelto tan irreal. Seguía murmurando. Gración sonrió. Entonces, basándonos en esto, es razonable que sospechemos que su familia también tiene algo que ver con el hechicero porque ustedes dos acordaron casar a su hija con un hechicero vicioso. Por favor, síganos de regreso a la Inquisición. Este es el voluntad y orden de los cardenales. El mundo del varón y su esposa se había derrumbado. Su única hija acababa de morir y todavía estaban luchando por digerir el dolor. Sin embargo, los locos observadores nocturnos les habían puesto las garras. Los vigilantes nocturnos se apresuraron en una multitud y atraparon al varón y su esposa. Suéltanos. Somos nobles. Somos nobles. En una casa de la ciudad, Andrew y sus dos amigos quedaron totalmente conmocionados al escuchar el resultado. ¿Cómo es esto posible? Shirley, ¿ella murió? ¿Han capturado al varón y a su esposa sin pruebas? ¿Pueden tratarnos de la misma manera en el futuro? Sus rostros ahora se veían muy pálidos y no podían dejar de temblar. Su falsa acusación había llevado a un monstruo incluso más aterrador que un diablo, cuyo nombre era Vigilante Nocturno. No están cerca de su hija. El interrogador salió de la cámara con una sonrisa fría en el rostro. ¿Tienes algo? Preguntó Crathiound. El interrogador asintió. Hace unos años, cuando la guerra en Alto quedó en un punto muerto, una vez se pusieron en contacto en secreto con un hechicero. Sin embargo, lo cortaron más tarde, cuando su santidad mató al Señor de la Muerte. Bien. Esto ha demostrado que nuestro camino seguramente funciona. Se estaban escondiendo profundamente, pero aún así los encontramos, dijo Cración con orgullo. Consideró que, con su creencia más pura, los vigilantes nocturnos podían identificar a las personas corruptas usando su instinto incluso sin evidencia directa, lo que también era una mejor manera de reclamar su logro. El interrogador sonrió. Nunca me gustaron esos nobles que se balancean de un lado a otro. Poner el cuerpo de su hija en la horca durante una semana y ver si sale Vicente. La expresión en el rostro de Cración se había vuelto salvaje cuando dijo. En cuanto a la noble pareja, creo que el verdugo ha estado esperando lo suficiente. Andrew caminaba ansiosamente de un lado a otro por el pasillo, esperando que llegara información de Cocus. Sus dos amigos se habían derrumbado en el carruaje. Lo que sucedió superó totalmente sus expectativas. Joven maestro, Cocus les dijo a los nobles que mantuvieran la calma y el mayordomo entró, jadeando. Andrew sintió que todas sus fuerzas habían desaparecido instantáneamente. Lo sabía, para su gran sorpresa, incluso si todos los nobles estaban dispuestos a unirse, eran solo una amenaza ociosa para la iglesia. Alguien estaba llamando a la puerta en ese momento. ¿Quién es? Preguntó nervioso el mayordomo. Estoy aquí por mi recompensa, dijo Cración, que acaba de entrar. Andrew y sus amigos estaban tan sorprendidos que se levantaron de un salto. Usted. ¿Así que no mantendrás tus palabras? Cración tenía una linda sonrisa en su rostro. No, este es el resto del pago. Andrew sacó una bolsa llena de tales. Cración lo sopesó y sonrió. Bien. Eres un buen socio. Luego dijo con una leve sonrisa en su rostro. Muchas gracias, señor Andrew. Nos ha hecho comprender lo poderosos que somos. Entonces Cración se dio la vuelta y se fue. Andrew estaba parado donde estaba como una estatua de piedra. El viento que entraba por la puerta le hacía sentir frío desde el fondo. Unos días después, Vicente volvió a llegar al borde del pantano pero aún no encontró nada. Estaba muy preocupado y decidió correr el riesgo de volver en secreto. En la oscuridad, se escabulló de regreso a su aldea. Cuando estaba a punto de secuestrar a un niño para obtener información, de repente escuchó a dos campesinas hablando. Pobre señorita Shirley. No creo que los demonios la hayan corrompido y atraído, bajo la propaganda de la iglesia, incluso una campesina supo usar algunas palabras grandes. Tienes razón. La señorita Shirley es una señorita tan agradable, como un ángel. Maldito Vicente. Le mintió a la señorita Shirley. Si no fuera por él, la señorita Shirley no moriría en la Inquisición y ni siquiera sería condenada. En la horca. La otra mujer estuvo de acuerdo. ¿Shirley, murió?
La conversación de las mujeres fue como un enorme martillo que le dio al cerebro de Vicente un feroz golpe. De repente, su visión se volvió borrosa y casi perdió el equilibrio. Las dos mujeres seguían hablando y él había entendido lo que había sucedido cuando se escondía en el pantano. Su alma había sido apartada por la agonía y su mente se había quedado en blanco. Regresó al pantano como un zombi. Quizás fue bendecido por la diosa de la suerte. En su camino de regreso, nadie lo vio y no se encontró con ningún monstruo. No. Después de un rato, un grito extremadamente doloroso estalló en algún lugar del pantano, y fue incluso más amargo que un lobo solitario llorando a la luna. El rostro de Vicente estaba cubierto de lágrimas y sus ojos ardían con una feroz llama de ira. Se arrodilló en el suelo y sus manos siguieron enterrándose en el suelo como si no sintiera dolor. Sus uñas estaban completamente rotas por la excavación y su sangre tiñó el suelo. Unos minutos más tarde, sacaron 2 libros negros y una palma pálida. Los recogió y el odio fue lo único que quedó en su rostro. ¿Nunca vino? Preguntó Cración, que se escondía a la vuelta de la esquina y miraba el cuerpo en la horca. Tamer sonrió. Es demasiado obvio. Esos hechiceros lo saben. Pobre niña. Ella murió por él. Cración se encogió de hombros. Las horcas eran solo para purificar a las personas vivas, por lo que no la quemaron. Mucha gente se detuvo y reprochó a la malvada mujer que se confabulaba con demonios y hechiceros. Muy pocas personas conocían a Shirley en persona y sabían que no era cierto, pero se atrevieron a no decir nada. Entre la multitud, un hombre de piel oscura miró el cuerpo de Shirley pero permaneció en silencio. La forma en que la miraba estaba llena de agonía porque no podía imaginar el sufrimiento que una vez experimentó su amante, y no podía dejar de culparse a sí mismo por esto. Sin embargo, finalmente se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de la ciudad. Nunca volvió a mirar atrás. Al salir por la puerta, de repente se quitó la cruz que llevaba. Agarrando la cruz en su mano, hizo sus votos. La punta de la cruz atravesó la piel de su palma y su sangre latinó. Puso la cruz en la pared junto a la puerta de la ciudad en silencio y luego caminó lentamente hacia la oscuridad. Volveré. Volveré para traerte de vuelta a la vida. Volveré y traeré destrucción y muerte. Capítulo 902. El tesoro. En el páramo cubierto de arbustos, había huesos y esqueletos por todas partes. Un pequeño grupo de vendedores ambulantes atravesaba esta peligrosa zona bajo la protección de una docena de mercenarios. Su destino era el reino de Brienne. El páramo estaba en la frontera entre Olm y Brienne y estaba abrazado por las grandes montañas donde vivían todo tipo de criaturas mágicas. Además, había rumores de que esta área fue una vez el dominio gobernado por Viken, el rey de las calamidades y el gobernador general de Greatholm. Era diferente de todos los gobernadores generales anteriores y siguientes. En lugar de centrarse únicamente en proteger a Rentacto, Viken también había realizado muchos experimentos aquí cerca de la frontera. Por lo tanto, en el páramo, había muchas criaturas extrañas, y se creía que eran productos de mala calidad de los experimentos de Viken. Después de que Viken desapareciera, nadie encontró la entrada de su semiplano, que se encontraba aquí en este páramo. Nadie sabía por qué había desaparecido, y nadie encontró los objetos mágicos que Viken dejó atrás. Muchos hechiceros vieron esto como una gran lástima. Un hechicero cercano al nivel legendario superior y el maestro en el estudio de las líneas de sangre debe tener mucho tesoro y gran conocimiento en su semiplano, pero todos se habían perdido en el largo río del tiempo. Historias similares son infinitas. Incluso ahora, algunas personas todavía están tratando de encontrar el tesoro de Viken en este páramo, dijo Hassan, el líder adjunto de los mercenarios, con sentimientos encontrados. Deberían pensar en usar sus traseros. Incluso si son bendecidos por la diosa de la suerte y encuentran la entrada, ¿pueden conseguir los tesoros en el semiplano? Viken se llamaba Rey de las Calamidades, y era un maestro en el estudio de las líneas de sangre y la transformación de cuerpos. Te ha puesto una bolsa de licor, que en su semiplano y torre mágica, hay monstruos transformados cercanos al nivel legendario. Tal vez personas ya encontró su semiplano, pero todos se convirtieron en la comida de los monstruos, continuó Hassan. Uno de sus subordinados era un adolescente que parecía tranquilo y erudito. Al escuchar las palabras del líder adjunto, la expresión de su rostro cambió ligeramente. Luego forzó una sonrisa en su rostro cuando dijo: se quedaron ciegos debido a su codicia. El tesoro devoró su sabiduría. Oliver, seguramente eres un bardo. Siempre dices algo interesante. Hassan palmeó el hombro del adolescente. Hassan conocía a este joven desde hacía 3 o 4 meses.
Excepto por el hecho de que a Oliver le gustaba jugar con las mujeres, Hassan sentía que era un buen subordinado porque sabía cómo hablar correctamente y cómo hacer las cosas de la manera correcta. A todos los hombres que eligieron ser mercenarios les encantaba jugar con las mujeres, así que esto no fue gran cosa. En ese momento, el líder, Grigra, dijo con frialdad: "No hables más así al lado de un equipo de negocios. Los vigilantes nocturnos probablemente te escucharán. Solo estamos contando cuentos". Hassan dijo con tristeza. ¿Qué tenía esto que ver con esos vigilantes nocturnos? Grigra resopló: "Escuché de los nobles en el equipo que esos vigilantes nocturnos han estado actuando como locos recientemente. Han quemado a algunos mercenarios por discutir estas leyendas de hechiceros. Los vigilantes nocturnos creen que son malvados. De verdad". Hassan estaba bastante sorprendido. Y también Oliver, que estaba inmerso en sus propios pensamientos antes. Sabían que esos vigilantes nocturnos eran locos, pero él nunca pensó que llegarían tan lejos. Puedes intentarlo si quieres, dijo Grigra casualmente. Luego le dio una mirada significativa a Oliver. Todavía estaba en alerta máxima hacia el nuevo miembro del equipo. El instinto de Grigra le dijo que este joven les estaba ocultando algo. Quizás era un criminal fugitivo. Si no fuera porque no sintió ninguna onda de poder espiritual en el joven, Grigra ya lo habría enviado a la Inquisición. Oliver sabía que el líder creía que sospechaba. Bajó la cabeza y decidió dejar el equipo antes de que terminara el viaje. Desde que escapó de Rentacto, su vida había estado en constante peligro y estaba constantemente nervioso. Aunque mató a un hombre, no era un hechicero. Por lo tanto, los vigilantes nocturnos no lo perseguirían. Pero los mercenarios, aventureros y alguaciles todavía habían hecho su vida llena de riesgos, y tenía que luchar para él mismo. Afortunadamente, tenía mucha experiencia y había aprendido algunas habilidades de lucha. Su inteligencia y la extraña pólvora que llevaba le habían ayudado a llegar hasta la frontera del reino de Olm, donde había decidido empezar de nuevo. La muerte de Goldson no fue un gran problema y, por lo tanto, no sería incluido en la lista de buscados en todo el país. Cuando llegara a un área remota, estaría a salvo. Lo que aprendió de su experiencia fue que uno solo podía esperar la muerte si no tenía poder. Por lo tanto, comenzó a meditar después de abandonar su fe en el Dios de la verdad. Sin embargo, hasta el día de hoy, todavía no había entrado en el ambiente de meditación. Oliver no se decepcionó. Según el personal azul y corto, incluso una persona talentosa necesitaría pasar de 6 meses a 2 años para dominar su espíritu y luego entrar en el estado en blanco. Empezó hace 4 meses. Pero, ¿por qué se consideraba la tierra, el fuego, el viento y el agua como los 4 elementos más básicos? ¿Cómo formaron tantas cosas diferentes? Oliver, un joven que siempre estuvo interesado en la ópera, no podía controlar su imaginación como pensaba para sí mismo. Después de avanzar un rato, Grigra miró a su alrededor y les pidió que montaran las tiendas. Oliver estaba entre los responsables de vigilar esta noche. Fue a mediados del verano, pero todavía hacía frío en el páramo. Sentado junto al fuego, Oliver parecía pensativo. Observó las estrellas en el cielo y pensó para sí mismo que ya estaba muy cerca del tesoro. Había visto la extraña roca roja, que parecía un demonio agachado en el suelo. Vino todo el camino hasta aquí por una razón. Lo que Hassan dijo antes lo asustó, porque pensó que el lugar que estaba mirando era de hecho la entrada al semiplano de Viken. Pero conocía la diferencia entre las leyendas y la realidad, y creía que estaba buscando el tesoro dejado por otro hechicero, que probablemente se instaló aquí para buscar el semiplano de Viken. Se estaba haciendo tarde y el viento se había vuelto aún más frío. Los 2 mercenarios que salieron antes para patrullar la zona habían regresado. «Te toca». Patearon a Oliver. Luego extendieron sus manos hacia el fuego y comenzaron a disfrutar del calor. Oliver agarró la espada corta en su mano y sonrió al hombre que iba a patrullar con él. «Me quedaré de este lado, ¿de acuerdo?» «¿Cuál es la diferencia?» murmuró el hombre. Caminó hacia el otro lado. Después de caminar hacia un rincón remoto, la sonrisa en el rostro de Oliver desapareció. Agarrando la espada corta en su mano, dejó el campamento y caminó hacia la extraña roca. Tiene 10 minutos para patrullar esta zona. Tenía que encontrar el lugar donde estaba escondido el tesoro en 10 minutos. Oliver estaba en alerta máxima y su mente estaba más clara que nunca. 3 minutos más tarde, se había acercado a la extraña roca sin llamar la atención de nadie y ahora estaba tratando de encontrar algo en el espacio entre la roca y el suelo. 1 minuto después, Oliver seguía sin encontrar nada. Pasó otro minuto y aún no había nada.
Había sudor fino en la frente de Oliver, pero mantuvo la calma. De repente, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Cavó más rápido e insertó el palo azul. Con un sonido nítido, el palo azul se había convertido en un engranaje metálico. Después de eso, una luz azul se encendió desde el espacio y tiñó la hierba cercana de azul. En silencio, una cueva quedó expuesta en el suelo del páramo detrás de la extraña roca. El camino que se adentraba en la cueva estaba pavimentado con ladrillos de piedra de color gris oscuro. Oliver sacó el bastón y luego entró apresuradamente. Caminó más y más rápido, y al final, comenzó a correr tan rápido como pudo. Según los personajes del palo, en el interior había un equipo para cerrar la entrada. Para estar seguro, tenía que encontrarlo y cerrar la entrada antes que los mercenarios. Encuéntralo. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo. Finalmente, Oliver vio el pasillo redondo frente a él. El salón circular estaba dividido en unas pocas cámaras de piedra y todas las puertas estaban abiertas de par en par. Lo que había en cada una de las cámaras era muy obvio. Estanterías y todo tipo de joyas deslumbrantes. Oliver quedó aturdido por un segundo debido a tan grandes tesoros. Obviamente, este lugar era una bóveda de tesoros. Oliver ni siquiera sabía dónde mirar. Piedra ondulada, piedra solar, cristales de hielo, Oliver había visto esas gemas en damas nobles. Comprendió lo preciosos que eran. Jaja, soy rico ahora. Una voz ronca se rió detrás de Oliver. Oliver se sorprendió. Se dio la vuelta y vio a su líder de equipo, Grigra, que caminaba hacia él luciendo bastante codicioso y emocionado. Tenía una espada larga en la mano. Oliver no sabía qué hacer. Grigra se rió. Sabía que estabas escondiendo algo. Quería echarte una vez que se completara la misión. Pero no sabía que estabas escondiendo algo tan increíble. Gracias por traerme tantas gemas. Cruzó su espada frente a su pecho y dijo: Gracias a Dios por traerte y llevarme al tesoro. Para expresar mi gratitud, te permitiré morir aquí. Agarrando la espada corta y la vara mágica, estaba tan asustado que dio unos pasos hacia atrás. Frente al líder del equipo, que casi había alcanzado el nivel de caballero, Oliver no tenía confianza en sí mismo. Grigra no quería perder el tiempo. Sin dudarlo, saltó sobre Oliver y levantó su espada. Capítulo 903 aprobado. Oliver, como un guerrero que había pasado muchas veces por peligros que amenazaban su vida, no estaba demasiado asustado para moverse en el momento crítico. Retrocedió de lado inconscientemente y agitó su espada corta, tratando de encontrar una manera de escapar. Sin embargo, era mucho más débil que el capitán Grigra, quien aprovechó la longitud de su espada y cortó sin parar, haciendo imposible que Oliver se acercara. No pudo hacer el mejor uso de la espada corta y no pudo resistir los ataques levantando su espada. Clam, clam, clam. Después de unos pocos sonidos crujientes, la espada corta cayó al suelo y la mano derecha de Oliver estaba sangrando. Sonriendo horriblemente, Grigra dio un paso adelante y cortó horizontalmente, reduciendo aún más el rango de actividad de Oliver. Al cabo de un rato, Oliver se dio cuenta de que lo habían acorralado. Tendría que enfrentarse a la espada larga destellante en cualquier dirección a la que fuera. ¿Voy a morir? Cuando la espada larga lo alcanzó, la cabeza de Oliver estaba mareada, y algo parecía estallar desde dentro de su cuerpo, volviéndole los ojos inyectados en sangre. Inconscientemente agarró lo único que tenía en las manos y lo levantó contra la espada larga. Pensilvania. Después de un ruido sordo, Oliver retrocedió de nuevo. Estaba pegado a la fría pared. Más sangre fluyó de sus dedos, tiñendo el bastón azul de rojo. Jeje. Grigra no estaba preocupado. Oliver no podía derrotarlo cuando tenía una espada corta, e incluso era poco probable ahora que simplemente sostenía un báculo asombroso. Lo único que lo hizo vacilar fue que el bastón corto parecía bastante precioso, y su corazón se dolería si se rompía. Sin embargo, pensó en la habitación llena de gemas y posibles objetos mágicos, y sus vacilaciones desaparecieron inmediatamente. Después de todo, había tantos artículos valiosos. Podía permitirse la pérdida del bastón, siempre que matara a Oliver a tiempo y cerrara la entrada en caso de que otras personas compitieran con él por los tesoros. Decidido, redujo la velocidad de su espada larga, voló el bastón y atravesó el pecho de Oliver. Al mirar la brillante punta de la espada, Oliver sintió que el mundo entero se ralentizaba y que la espada le llegaba al pecho como un caracol. Sin embargo, solo su mente era tan rápida. Su cuerpo era tan lento como la espada larga de Grigra. Solo podía ver cómo la espada larga lo penetraba sin poder hacer nada. ¿Voy a morir? No quiero morir.
Después de poco tiempo, Oliver quedó atrapado en un extraño estado de vacío. Entonces, una cuerda parecía haberse roto en su cabeza. Sintió que algo fluía de su alma de manera abrumadora hacia el bastón azul en sus manos. Grieta. Con un extraño crack proveniente del bastón, Oliver sintió que había abierto una puerta, y todo su cuerpo estaba envuelto en un océano de diminutos arcos eléctricos plateados. Grieta. 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 Los arcos eléctricos plateados que emergieron del bastón golpearon las partes críticas de Grigra sin encontrar ningún obstáculo. La cara y el pecho de Grigra se ennegrecieron de inmediato. Su espada larga golpeó el cuerpo de Oliver, pero no provocó más que una herida superficial. ¿Cómo puedo morir? Conmocionado y confundido, miró al pequeño bastón frente a él que aún brillaba antes de colapsar sin fuerzas. Había confirmado durante mucho tiempo que Oliver no era un aprendiz de magia, por lo que no podía usar el bastón corto incluso si era un artículo extraordinario. ¿Cómo pasó? Grigra murió con los ojos muy abiertos en arrepentimiento. Sosteniendo el bastón con ambas manos, Oliver respiró con dificultad. Tenía la espalda tan encorvada como un camarón. Tenía tal dolor de cabeza que casi choca contra la pared. Después de mucho tiempo, finalmente volvió a ser el mismo. Lentamente levantó la cabeza. Había sangre vaga en sus ojos, su nariz y las comisuras de su boca. La explosión de poder espiritual cuando me convertí en aprendiz activó el personal. Pensó confundido, pero ¿no debería el bastón tener una marca central? ¿Ha sido borrado? Sacudió la cabeza y miró a Grigra, sosteniendo el bastón con fuerza. El temible capitán que siempre lo aterrorizaba yacía sin vida. Su rostro oscuro y sus ojos bien abiertos. Obviamente, estaba tan muerto como cualquiera podría estarlo. No del todo tranquilo, Oliver se puso en cuclillas y examinó el cuerpo de Grigra con cuidado. Después de la confirmación, miró al personal con confusión y éxtasis. ¿Es este el poder de la magia? Rápidamente se calmó. Cerró la entrada y encontró otra salida secreta. Luego, puso los libros, los artículos y las gemas en la bolsa mágica dejada por los hechiceros y se retiró. No era porque no quisiera quedarse aquí y mejorar su fuerza primero, sino porque no había comida aquí. Se moriría de hambre en un par de días. En cuanto a los animales en el desierto, el 90% de ellos eran más fuertes que él, excepto que preferían brutalizarse entre ellos. 2 días después, Fernando llegó a este lugar y buscó Hysterical Dance, una organización que había evacuado aquí. Por lo que sabía, aunque el ojo de la maldición se había estado escondiendo recientemente, aún no había admitido el fracaso, pero fusionó muchas organizaciones más pequeñas para compensar las pérdidas del incidente anterior. Si no fuera por eso, no habría sabido dónde debería ir. Naturalmente, desconocía la ubicación específica de Hysterical Dance. Solo al llegar al área y pasar la prueba de los hechiceros se le podría permitir entrar. Aquí se activan algunas trampas mágicas. Fernando se movió con cuidado en el suelo en lugar de volar en el cielo debido a la reciente locura de los vigilantes nocturnos. Con su poder espiritual, de repente descubrió una trampa obvia con un pequeño disfraz, lo que sugiere que fue creada por un novato. ¿Es esta la reliquia de cierto hechicero? Fernando se sintió inmediatamente de mejor humor. No fue porque fuera codicioso, sino porque el Congreso de Magia, recién establecido, carecía tanto de materiales como de dinero. La Unión de Hechiceros sufrió las mayores pérdidas en el incidente de Cocus. Los 2 vicepresidentes que no fueron asesinados se repartieron la propiedad de la organización y escaparon, dejando nada más que una ciudad en el cielo que todavía estaba en escombros para Douglas y Fernando. Si no hubiera sido por el patrocinio de Atawai, la visita de Fernando a otras organizaciones hubiera sido muy vergonzosa. Entonces, hizo una pausa y lanzó hechizos para investigar el entorno. Después de confirmar su seguridad, comenzó a intentar romper la trampa mágica. Aproximadamente media hora después de una grieta, la colina se derrumbó y se reveló una puerta. Después de un examen minucioso, Fernando voló con tanto entusiasmo como el fuego, solo para descubrir que la mayoría de las gemas, materiales y objetos ya se habían ido. Estoy un paso tarde. Si me hubiera cruzado con ese novato, podría haberlo engañado por completo. Bueno, presentarlo al Congreso, comentó Fernando con evidente pesar. Basado en los libros de magia que se habían quitado y los rastros de batalla restantes, concluyó que fue el novato de nivel aprendiz quien se llevó el tesoro a través de la divinidad. Los pastos y los bosques proliferaban en el valle que estaba cubierto por una niebla vaga y errática. Sosteniendo el grueso libro cubierto de negro, Erika lo leyó fascinada y calculó de vez en cuando.
Entonces, ¿estamos en un planeta? ¿Es la gravedad la esencia del poder de la Tierra? ¿Es el elemento Tierra la fuente de gravedad? El planeta opera de tal manera, no es de extrañar que aterricemos de nuevo después de saltar. Susurros de comentarios y discusiones resonaron alrededor de Erika. Los hechiceros hablaban de principios matemáticos de la filosofía mágica con entusiasmo o contemplación. El libro interrumpió su comprensión del mundo, haciéndole sentir que nunca lo habían reconocido realmente. Si no fuera por el hecho de que el libro era creativo sin precedentes, los mundos cognitivos de muchos de ellos se habrían derrumbado o consolidado, pero aún así, todavía pensaban que su mentalidad se había renovado. ¿Es el mundo así? El mundo es así. Al levantar la cabeza y mirar las estrellas sobre la niebla, parecían ver las trayectorias de las estrellas misteriosas. Todo estaba ahora bajo control. Erika leyó un rato antes de dejar el libro y se frotó la cabeza como si estuviera exhausta. Leer el libro era demasiado doloroso, especialmente cuando uno no tenía suficientes conocimientos. Douglas ya le había enseñado cálculo una vez, pero solo tenía la intención de sentar las bases, y muchos detalles todavía estaban ocultos para ella. Entonces, fue terriblemente difícil para ella aprender los principios matemáticos de la filosofía mágica. Tenía la intención de escribirle a Douglas, solo para descubrir que estaba fuera de su alcance. Al ver que Erika se estaba frotando la cabeza, los hechiceros que la rodeaban corrieron hacia ella como conejos y le suplicaron. Erika, es hora de que nos enseñes cálculo. ¿Cómo crees que debería resolverse esta cuestión? ¿Debería procesarse este modelo mágico con cálculo? Sus preguntas acosaban los oídos de Erika como moscas danzantes, haciéndola aún más molesta. Sin embargo, cuando miró la seriedad en sus rostros, su corazón se ablandó nuevamente. Podía aprender el libro por sí misma con sus conocimientos básicos de cálculo, pero ellos no sabían nada al respecto y solo podían leer el contenido relacionado con la gravedad. Mientras tanto, no pudo evitar sentirse extremadamente orgullosa. Muchos de ellos eran hechiceros de rango superior que eran mucho más fuertes que ella, pero tuvieron que pedir su guía. Incluso el señor Atland le preguntó sobre cálculo hace un tiempo. El cálculo fue verdaderamente un gran avance en matemáticas que cambió el paradigma. Erika miró a su alrededor y de repente tuvo un placer intenso e incontrolable. Después de la caída de Aalto, sus compañeros habían estado tan entumecidos y desesperados como criaturas no muertas, pero principios matemáticos de la filosofía mágica era como un faro en la noche que alejaba la oscuridad y la desesperación, llenándolos de esperanza nuevamente. No fue porque la magia no fuera poderosa, sino porque no habíamos hecho lo suficiente. Nuestra comprensión de este mundo era demasiado lamentable. Cuando había esperanza, la sucesión de la magia nunca se detenía. Los labios de Erika se curvaron, y a la vez feliz y preocupada, comenzó a enseñar cálculo a sus compañeros. En este momento, un hechicero entró volando y le preguntó a un archimago que estaba entre la multitud haciendo preguntas. Señor vicepresidente, un hechicero de alto rango llamado Fernando solicita reunirse con usted en la cabina. Ya pasó la prueba. ¿Quiere dejarlo entrar? Antes de que el vicepresidente respondiera, Erika se puso de pie de repente. Señor Fernando. Es muy bueno en cálculo. Esas fueron las palabras del señor Douglas. La mayoría de los hechiceros no sabían que Douglas ya se había convertido en una leyenda. ¿Qué? ¿Es muy bueno en cálculo? Apenas había terminado su oración cuando los hechiceros del valle salieron corriendo y desaparecieron, dejando solo al hechicero que vino a enviar el mensaje y a Erika mirándose el uno al otro. Capítulo 904. Estoy aquí para recogerte. Una cabaña, ubicada en las profundidades de las montañas, estaba rodeada de árboles extraños, rocas extrañas, bestias aulladores y pájaros que cantaban. Fernando se paseaba de un lado a otro en la cabaña con tristeza, considerando lo que debía decirles a los líderes de danza histérica, y cómo podía evitar burlarse de ellos. Si es posible, también debería visitar el ojo de la maldición. Aunque el tipo no estaba en el liderazgo de la organización, todos sabían que él era el jefe detrás de la cortina. De repente, Fernando sintió que decenas de hechiceros volaban con su poder espiritual. Estaba bastante sorprendido. Una pared transparente de campo de fuerza apareció inmediatamente a su lado, y los hechizos para romper las barreras espaciales estaban listos. ¿Qué están haciendo? ¿Tanta gente me está atacando? Pero, ¿por qué lo están haciendo tan obviamente, para que yo tenga la oportunidad de escapar? Las preguntas surgieron en el corazón de Fernando.
Sus preocupaciones no desaparecieron hasta que vio a bastantes conocidos entre la multitud que eran serios pero no hostiles, pero todavía estaba bastante desconcertado. Fernando, me han dicho que eres muy bueno en cálculo. ¿Puedes decirme la solución a este problema? ¿Cuál es tu opinión sobre la gravedad? Las preguntas de los hechiceros se convirtieron en ruidos que eran incluso más increíbles que los aullidos y chirridos. Los oídos de Fernando zumbaban y no podía estar más agitado. Suficiente. Un rugido atronador estalló, empequeñeciendo todos los ruidos. Fernando no fue tan amable y considerado como Erika. Rugir era su mayor especialidad. Todos se quedaron en silencio. Fernando dijo con tristeza. ¿Cómo puedo enseñarte cálculo si sigues hablando? ¿Y cómo puedo saber tu progreso ahora mismo? Sin considerar que él estaba en su territorio, o que tenían muchos hechiceros de rango superior e incluso archimagos que eran más fuertes que él, se comportó como un maestro duro. Para él, solo existía la extensión del conocimiento en arcanos. Las identidades y la fuerza importaban poco. Después de silenciar a los brujos, Fernando dijo con seriedad. Estoy aquí para discutir ciertas cosas con el presidente de Hysterical Dance. Después de que termine, me quedaré aquí un par de días y enseñaré los conceptos básicos de cálculo desde el principio. Si lo desea. En cuanto a la gravedad, debe esperar hasta comprender las partes anteriores. Como un hechicero experimentado, sabía lo valiosos que eran los principios matemáticos de la filosofía mágica y el gran impacto que supondría para los hechiceros. Por lo tanto, había previsto tal reacción. Sin embargo, lo que no esperaba era el grado de sorpresa. Parecía que no fue lo suficientemente valiente en su predicción. Sus palabras hicieron que los hechiceros de Hysterical Dance volvieran a sí mismos. No podrían estar más sorprendidos. Una cosa era que estaban haciendo preguntas con valentía, pero era otra cosa que él estaba dispuesto a enseñarles con tanta franqueza. ¿No deberían ser sus mayores secretos conocimientos como el cálculo y la gravedad? ¿Nos van a enseñar así sin pedir nada a cambio? No del todo convencido, uno de los hechiceros le recordó a Fernando, Su Excelencia el Ojo de la Maldición ha reorganizado Danza Histérica en familia de hechiceros. Se supone que es una asociación de todas las organizaciones. ¿Y el líder es sí? Fernando preguntó directamente. Otro hechicero voló desde muy lejos. Gritó. Señor Fernando, el Ojo de la Maldición lo invita a conocerlo. Después de quedar brevemente aturdido, Fernando asintió. Bien. No está mal. Tendría que volver a encontrarse con Atlant incluso si primero tenía que convencer al presidente. Su reunión no se llevó a cabo en el semiplano de Atlant, sino en un jardín que estaba cubierto de todo tipo de flores. Para ser honesto, estaba pensando en capturarte y obtener de ti un conocimiento completo sobre cálculo y la interpretación detallada de la gravedad. Con los ojos cerrados, Atlant dijo reconfortante. Fernando resopló, nada nervioso ante una leyenda. Ellos merecen su esfuerzo. Sin embargo, el conocimiento se compartirá con todos los hechiceros. ¿Todos los hechiceros? Atlant preguntó con una sonrisa, como si todo estuviera bajo su control. Fernando se rió entre dientes. Sí, Douglas cree que se necesitan más personas y más comunicaciones para reconocer mejor el mundo, comprender las leyes naturales y analizar los mecanismos detrás de las cosas. Por lo tanto, ha definido esta parte del conocimiento como arcana, que debe compartirse con otros brujos. En cuanto al conocimiento mágico detallado y aplicado como modelos mágicos, son secretos personales que uno puede guardar para sí mismo. ¿Arcanos? Por primera vez, Atlant pensó profundamente sin una sonrisa. Parece que Douglas está tratando de establecer una organización que se trata puramente de la comunicación de arcanos. ¿Es su definición y categorización? No hemos resuelto los detalles todavía, pero de hecho es nuestro deseo. Además, esperamos establecer un edificio mágico estable sobre la base de esta organización. Juntos, se llamarán Congreso de Magia para que podamos resistir juntos a la Iglesia. Fernando no ocultó su propósito ni planteó el tema con trucos. Mencionó todo sin rodeos. Atlanta sintió. Estoy muy interesado en la organización que se trata puramente de comunicación arcana. En cuanto a tu edificio mágico, esperemos y veremos. Con principios matemáticos de la filosofía mágica, uno de los libros más importantes de la historia de la magia, ningún hechicero se sentiría atraído por una organización con comunicación arcana. Por supuesto, sin duda decidirían qué parte de sus conocimientos compartirían de acuerdo con las circunstancias reales. No me sorprende tu respuesta. De verdad, dijo Fernando en una ligera burla.
Una de las razones importantes del colapso del Imperio Mágico fue el egoísmo y la irresponsabilidad de la gente. Mi propósito es incorporar danza histérica, bueno, familia de brujos, en el grupo. En cuanto al futuro, creo que tomarás la decisión correcta. Además, a medida que la gente se acostumbrara a la comunicación arcana, la organización académica sería más estable y la gente estaría dispuesta a mantenerla. Sería más fácil unirlos más tarde. Atlant conocía muy bien el plan de Douglas y Fernando, y no pudo resistirlo. Atlant abrió repentinamente sus ojos que eran tan profundos como el cosmos. Te esperaré. Douglas ya debe haberse convertido en una leyenda, ¿verdad? Sí, electo de la magia. Fernando intentó resistirse a los ojos de Atlant. Su comunicación fue sencilla y rápida, y muy pronto llegaron a un acuerdo. Cuando Fernando salió del jardín, de repente se sintió perdido. Al principio, Old Fox pasó por todos los problemas solo para convencer a las leyendas de que cooperaran, pero su persuasión fue muy fácil. Además de la influencia de los principios matemáticos de la filosofía mágica, también fue porque tenía un hechicero legendario en su espalda, y Old Fox no. Un año después de haber visitado este lado del estrecho de tormentas durante mucho tiempo, Fernando regresó a Urmanor provisto por Atawai y volvió a ver a Douglas. ¿Cuál es la actitud del lado del infierno? Fernando preguntó sus preocupaciones sin una pequeña charla. Quizás porque estaba demasiado exhausto, el cabello de Douglas estaba parcialmente gris. Dijo solemnemente. Pasé medio año en Burning Metropolis antes de que me pidieran que dejara el infierno. No conocí a Maltimus, el señor del infierno. Ni siquiera pude visitar a los duques del infierno. Maltimus está demostrando que no está dispuesto a entrometerse en el mundo material principal. Fernando frunció el ceño. Teniendo en cuenta su personalidad amante de los esquemas, ¿cómo pudo dejar de lado un cambio tan grande y dejar a un lado las cosas del mundo material principal? ¿Le ha dado una lección el Papa? ¿O está cubriendo algo? Si Maltimus está cubriendo algo, con su inteligencia, me habría hecho una promesa al azar de deshacerse de mí, pero no hizo nada, lo que hace que la gente se pregunte si está cubriendo algo. Ciertamente, ese no es su estilo. Entonces, tal vez su actitud contenga la información que realmente quiere decirnos. Por ejemplo, a través de esa actitud, me está diciendo que está planeando un gran esquema que no debe ser filtrado ni descrito, y que no está lejos de éxito. Nos pide que estemos preparados y cooperemos con él. Después de una breve consideración, Douglas le contó a Fernando su análisis. Pensando cuidadosamente, Fernando dijo: esta posibilidad encaja mejor con el estilo de Maltimus. Entonces, no debemos ser perezosos. En una década, si es corta, o en un siglo, si es larga, puede suceder algo grande, le recordó Douglas a Fernando. 20 años después, en el año 398 del santo calendario, dentro del mayor pantano del ducado de Calais, un hombre con una túnica de magia negra deambulaba por el barro. No llevaba capucha, dejando al descubierto su rostro que no era más que un saco de huesos. Estaba tan terriblemente delgado y pálido que era imposible decir su edad real. Su mano izquierda había perdido todos los colores de la vitalidad. Pálido y oscuro, estaba cubierto por la vaga muerte. En el momento en que presionó una lombriz de tierra de pantano de 7 cabezas, el insecto se descompuso y el pus fluyó, convirtiéndose en una criatura no muerta. Levantando la cabeza, que era solo un poco mejor que la de un esqueleto, el hombre miró al cielo y se dijo groseramente: Shirley, estoy aquí para recogerte. Lo siento, llego tarde. Mientras hablaba, dio un paso adelante. El lodo negro profundo del pantano burbujeó de repente como si fuera agua hervida. Luego, el barro fue levantado y arrojado al cielo, salpicando por todas partes, y los monstruos que se habían podrido hasta los huesos se pusieron de pie. Capítulo 905. Para tu regreso. La mansión del barón Brencel estaba mucho más desierta después de que el dueño cambiara varias veces. Hierbas silvestres crecían en las colinas detrás de la mansión. Bajo la luz del sol de la mañana, el rocío rodaba sobre ellos. Un rocío cayó sobre un montón de huesos enrollados, dejando vagas marcas de humedad. Los huesos de la serpiente se estremecieron, pero volvió a la paz. Alrededor de la criatura, había un tigre alado con pieles y carne podridas y pus amarillento fluyendo por todas partes, tremendos demonios que esparcían su horror y hedor, e innumerables fantasmas vagando por el cielo que no temían en absoluto a la luz del sol. Las colinas parecían haberse convertido en el mundo inferior que estaba lleno de criaturas no muertas.
En medio de las criaturas no muertas, un hombre, que no era más que un esqueleto, tocó las rocas con su pálida y oscura mano izquierda y miró la ciudad con sus ojos pensativos. En la puerta de la ciudad, un hombre de mediana edad con una túnica de obispo caminaba solemnemente hacia la iglesia. Buenos días, señor Bishop. Todos los que pasaron junto a él se inclinaron y lo saludaron. Fue Arroyo, obispo de la catedral de la ciudad y clérigo riguroso. Arroyo, dibujando una cruz en su pecho, bendecía habitualmente. El Señor nos protege a todos. Así, poco a poco llegó a la entrada de la iglesia. Bajo el homenaje de algunos caballeros escuderos, subió las escaleras y entró por la puerta. Una vaga luz sagrada rodeaba la puerta, haciendo que todo fuera solemne y puro. Arroyo se detuvo en el centro de la sala y oró con devoción. Solo la verdad vive para siempre. Luego, salió por una puerta lateral, informando a la túnica roja el estado de la fe en los pueblos, aldeas y mansiones cercanas. Una vez hecho el informe, comenzó a inspeccionar toda la iglesia para comprobar si había alguna negligencia o falta de respeto. Después de la inspección, sería el momento de la oración, el arrepentimiento y el aprendizaje. Fue su vida monótona en los últimos 30 años, excepto que había pasado de ser un reverente interno detrás del obispo a ser el obispo más notable de la iglesia de esta ciudad. Había sido testigo del ascenso y el declive de muchas familias en la ciudad. Debemos agradecer la bendición del Señor. Oró sinceramente en su corazón. Entonces, se dio cuenta de que llegó a la habitación donde se desplegaban los círculos de transmisión. Entonces, confirmó la integridad del lugar con mayor cautela, asegurándose de que nadie, excepto el personal designado, entrara. Muy bien. No pasa nada. Su rostro sombrío puso una sonrisa mientras miraba el brillante círculo de transmisión. De repente, frunció el ceño, sintiendo que el círculo de transmisión era tan maligno que era como una puerta al infierno o al abismo. Una idea apareció automáticamente en su cabeza. Algún clérigo ha traicionado y el Señor del infierno está invadiendo este lugar. No, debe ser destruido. En el momento en que tomó una decisión, de repente comprendió que no podía destruir los círculos de transmisión lo suficientemente rápido con su poder divino. La única solución era concentrar su poder y detonarse él mismo. Con un fuerte sentido de sacrificio, dio un paso adelante y anunció: solo la verdad vive para siempre. Los pocos reverendos que lo siguieron quedaron atónitos ante la luz sagrada que emanaba de Arroyo. Entonces, el mundo entero se redujo a la oscuridad después de una explosión. Auge. Los círculos de transmisión volaron en pedazos y la habitación simplemente colapsó. El manto rojo que supervisaba la iglesia más importante lo sintió en el mayor estado de shock. No podía creer que un obispo traicionaría al Señor y destruiría voluntariamente los círculos de transmisión del Señor. Entonces, dos hechizos del noveno círculo aparecieron en su cabeza. Azote cerebral e intromisión en la memoria. Sin embargo, incluso un hechicero legendario no podría haber jugado los dos hechizos tan maravillosamente que las víctimas lo ayudarían a lograr su propósito voluntariamente sin ninguna resistencia. Tales hechiceros eran los más difíciles de resistir, y eran los más terribles. Auge. En otro lugar de la ciudad, el núcleo que controlaba los círculos de poder divino también fue ahogado por el brillo de la autodetonación. Auge. Auge. Después de escuchar las dos explosiones consecutivas, el hombre delgado en el centro de las colinas fuera de la ciudad se puso de pie. Sus ojos eran amables y crueles. ¡Oh! Las criaturas no muertas de las colinas, en simultáneos aullidos de muerte, se levantaron del suelo de manera abrumadora. El hombre delgado flotó hacia la ciudad. Detrás y debajo de él estaban las criaturas no muertas que habían regresado del abismo de la venganza. Los guardias en la puerta de la ciudad estaban revisando a las personas que entraban a la ciudad cuando de repente sintieron que el cielo estaba oscuro. Levantaron la cabeza inconscientemente, solo para temblar de miedo y palidez. En el cielo, los monstruos que no tenían nada más que huesos y carne podrida oscurecieron el sol y trajeron la muerte. En medio de ellos había un nigromante malvado que no llevaba capucha. Les temblaron las piernas y se derrumbaron en el suelo. Las personas en filas corrieron asustadas, solo para caer también cuando el ejército de criaturas no muertas se acercó. Las criaturas no muertas no dejaron escapar ningún ruido ni se desencadenaron. Ignorando a esas personas, se precipitaron hacia la puerta, entrando a la ciudad por la puerta, por encima del muro o desde el cielo. Enemigo entrando. Clérigos y caballeros se levantaron de diferentes lugares de la ciudad, enfrentándose al nigromante en el cielo. El nigromante parecía estar en trance.
Murmuró para sí mismo. Soy Vicente. Estoy de vuelta, mátalo. A Vicente le arrojaron luz sagrada y largas lanzas. Con un odio inmenso en su rostro seco, Vicente alzó la cabeza y dejó escapar un aullido devastador. Mientras las ondas de sonido se extendían, muchas bansees borrosas estaban bailando. Todos los clérigos y caballeros voladores cayeron al suelo como gotas de lluvia. Los que no podían volar temblaron de miedo mientras lo miraban. El rostro de Vicente se enfrió. Mirando la túnica roja que estaba luchando por resistir a Bansee Wailing, levantó su mano izquierda y señaló la túnica roja. Innumerables mechas de cabello negro salieron inmediatamente del cuerpo de la túnica roja. Quedó tan marchito como un cadáver. Luego, cayó del aire sin poder hacer nada, dividiéndose en múltiples pedazos, pero no hubo una gota de sangre. Vicente miró hacia la ciudad y de repente descendió, aterrizando ante un caballero de mediana edad que sostenía una espada larga. No, no, no me mates, el caballero de mediana edad agitó los ojos en pánico y retrocedió. Los caballeros que lo rodeaban estaban demasiado asustados para ayudarlo. Vicente dijo con brusquedad y ensordecedor. Andrew. Tú me conoces. Tú eres Vicente. Los ojos de Andrew se agrandaron cuando reconoció al aterrador nigromante que tenía ante él. El hombre se veía exactamente igual que hace 20 años, excepto que su rostro ya no tenía la más mínima carne. Vicente se acercó a Andrew lentamente. Fuiste tú quien me denunció y mató a Shirley. No, no era de mi incumbencia. Crayon lo hizo. Nunca pensé que Shirley sería asesinada. Andrew estaba casi llorando. Crayon. ¿Dónde está? Vicente preguntó con frialdad, dispuesto a invadir su cerebro si no obtenía respuesta. Andrew estaba dispuesto a confesar cualquier cosa para salvarse. Crayon desapreciado por el gran cardenal del ducado por matar a muchos hechiceros y ascendido a Cocus. ¿Cocus? Te encontraré, Vicente miró hacia el norte. Sus ojos estaban llenos de frialdad y odio irresoluble. Luego, volvió a mirar a Andrew. ¿Quién más estuvo involucrado? Ahí, también están Lotell, Gon, el domador y el excavador de huesos. Están en la Inquisición aquí. Andrew reveló los nombres de todas las personas involucradas en el caso. Muy bien, para agradecerte tu honestidad, no te mataré en persona. Vicente puso una sonrisa cruel. El ejército de criaturas no muertas detrás de él se enfureció y ahogó a Andrew. No. Gritos miserables y dolorosos hicieron eco sin parar mientras las criaturas no muertas rasgaban y se tragaban la carne de Andrew hasta que no quedaban más que huesos. Vicente miró a los nobles que estaban reunidos en el lugar. Después de que empujaron a Lotell y Gon, agitó las manos, pudriendo a los dos nobles y convirtiéndolos en zombies. Vicente, no tuvimos nada que ver con lo que pasó. Lamentamos mucho la muerte de los Brentheids también. No te impediremos buscar tu venganza, pero por favor no mates a los inocentes. El caballero a la cabeza trató de calmarse y suplicó con sinceridad. Vicente dijo con frialdad. Podrías haberla salvado, pero no hiciste nada. Entonces, el ejército de las criaturas no muertas avanzó, consumiendo a todos los nobles. Después de varios minutos, Vicente llegó a la puerta de la Inquisición sobre montones de huesos. La mayoría de los vigilantes nocturnos aquí, incluido el domador, habían muerto en la batalla hace un momento. El Señor no te perdonará. Los interrogadores restantes de la Inquisición miraron a Vicente. Sin decirle una palabra, Vicente simplemente dejó que el ejército de los muertos vivientes los devorara, dejando solo gritos y el Bone Dilger cuyo cabello había sido canoso. Solo lamento no haber averiguado tu paradero. El Bone Dilger parecía celoso y devoto. Tendrás mucho tiempo para los arrepentimientos, dijo Vicente con rudeza y suavidad, sin intención de discutir con él. Un fuego pálido emergió del alma del Bone Dilger, quemándolo y haciéndolo llorar de dolor. El señor, te castigará. No. Maldita sea. Ten piedad. Ten piedad. Tener compasión. Vicente caminó hacia el cementerio sin mirar atrás, dejando atrás al mendigo. Poco a poco, los gritos se fueron apagando. Como la gente corriente estaba demasiado asustada para respirar, toda la ciudad estaba tan silenciosa como si estuviera muerta. En tal silencio, Vicente entró al cementerio y llegó a la tumba que había visto demasiadas veces en sus sueños. La tumba se abrió sin hacer ruido y el ataúd se levantó directamente. Vicente caminó hacia un lado del ataúd, cayó sobre una de sus rodillas y abrió el ataúd con suavidad. Shirley, estoy aquí para recogerte. A medida que la brecha se hacía cada vez más grande, sus ojos fríos eran cada vez más tiernos, llenos de amor y culpa.
Dentro del ataúd, un esqueleto yacía en silencio. Vicente se inclinó y besó suavemente la boca del esqueleto. Como si estuviera en un sueño, dijo. Shirley, todo estará bien. Todo estará bien. Estaremos juntos para siempre. Una lágrima cayó de su ojo sobre el rostro de Shirley. Corrompe el alma y persigue la muerte, no por una vida eterna, sino por tu regreso. Capítulo 906 Corrientes subterráneas. El barro podrido desprendía un fuerte olor. Un lobo salvaje, que había irrumpido en el lugar presa del pánico, estaba profundamente sumido en él. Aullando, trató de sacar su pierna, solo para quedar atrapado más y más profundamente, hasta que el barro consumió sus orejas y nariz e interrumpió los gritos. Fue lo que vio Vicente cuando regresó a los pantanos. El lugar donde solía estar activo ahora estaba ocupado por un hombre espeluznante vestido de negro. Todas las partes del hombre expuestas al aire no tenían más que huesos. Un fuego rojo como una aguja rebotaba en sus ojos hundidos. Su ropa estaba llena de patrones inusuales cosidos con glamorosas líneas doradas. Al notar el regreso de Vicente, preguntó con voz tan deprimente como la de un muerto. ¿Dónde has estado? Viene un enviado del Congreso de Magia. Vicente respondió con indiferencia. Visité mi casa y me encargué de algunas cosas. Por cierto, recogí a Shirley. ¿Visitaste tu casa? ¿Te encargaste de algunas cosas? ¿Destruiste la iglesia y la Inquisición en la ciudad? El Lich vestido de negro exclamó en estado de shock y furia. ¿Tienes alguna idea del gran problema en el que nos estás metiendo? ¿Quieres que nuestra organización sea destruida? Ahora que la iglesia tenía ventajas absolutas, la masacre de un nigromante definitivamente sería considerada como la mayor provocación. Conduciría a la caza de leyendas. Kongus, es asunto mío. Si no está satisfecho, puedo retirarme de la organización. Vicente respondió simplemente sin ningún argumento. El Lich era exactamente el archimago Kongus, el líder del Alma Suprema. En el incidente de Cocus, logró sobrevivir con las muchas habilidades de la escuela de nigromancia para preservar la vida. Sin embargo, Alma Suprema sufrió un golpe destructivo más tarde, y solo unos pocos miembros escaparon. Tuvo que permanecer oculto durante bastante tiempo. Unos años más tarde, cuando la situación era menos intensa, abandonó su refugio y trató de reorganizar Alma Suprema. Luego, accidentalmente se enteró de que el semiplano de Lieja de la Muerte nunca fue descubierto por la iglesia y parecía haberse cerrado automáticamente. Por lo tanto, regresó a los pantanos cerca de Cocus para buscar las posibles pistas en el semiplano de Lieja de la Muerte. Fuera de sus expectativas, descubrió a Vicente Miranda, un nigromante que se hizo a sí mismo, en los pantanos. Con solo unos pocos libros de magia comúnmente vistos sobre nigromancia y los materiales incompletos en los pantanos, el hombre se convirtió en hechicero oficial después de solo un par de años. Kongus, que tenía la intención de reorganizar Alma Suprema, lo apreció y llevó a Vicente a Alma Suprema, prometiendo que le ofrecería orientación. Sin embargo, lo que sucedió en los siguientes 20 años hizo que Kongus no pudiera creer lo que veía. Quizás por su falta de educación mágica formal, este Vicente Miranda tenía muchas ideas que eran contrarias a los principios de la nigromancia, pero por la misma razón había logrado rectificar y mejorar muchos principios de la nigromancia. Hizo bastantes avances importantes en la estructura corporal y la circulación. Recibiendo la retroalimentación del mundo real muchas veces, alcanzó el 9º círculo a una velocidad que Kongus no podía imaginar. 28 años, pasando de la nada a un archimago. Definitivamente era un genio entre los genios. Incluso en el apogeo del Imperio Mágico, había pocas personas que pudieran compararse con el registro en el conocimiento de Kongus. Incluso Thanos, el Rey Sol conocido como el hechicero más fuerte, tomó más tiempo que Vicente debido a las especialidades de un traceable de Stimby. Por supuesto, Kongus también se había beneficiado enormemente de los avances de Vicente. Junto con los principios matemáticos de la filosofía mágica y los fundamentos del cálculo del Congreso de Magia, su mundo cognitivo estaba cerca de la mitad de la solidificación, y confiaba en entrar en el nivel legendario en 50 años. Entonces, Kongus tenía sentimientos complicados sobre Vicente. Planeaba tratar y preparar al hombre como un estudiante, pero el hombre se había vuelto tan fuerte como él tan rápidamente que él, que había estado ocupado restableciendo la organización, no tenía tiempo para vincularse realmente con él. Sin embargo, Kongus no tenía la intención de reprimir a Vicente para asegurar su poder, porque sabía que Vicente quizás había sacrificado parte de su carne a través de un elemento único.
De lo contrario, no podría haber convertirse en un hechicero oficial en un entorno tan pobre con pocos materiales. Si quería convertirse en una leyenda, necesitaría más avances teóricos y más tiempo que Congus. Para entonces, Vicente se inclinaría ante él en señal de respeto sin que él hiciera nada. Al escuchar la respuesta simple y fría de Vicente, Congus contuvo su furia y dijo: «Confío en que no vuelva a suceder. Hay un perro loco en Cocus». Vicente no lo ocultó. ¿Solo un vigilante nocturno? Congus se sintió aliviado. Le pediré a nuestras sucursales y a las otras organizaciones que se mantengan discretas por ahora. Vicente asintió. ¿Quién ha venido del Congreso de Magia? Estaba bastante interesado porque había leído principios matemáticos de la filosofía mágica y fundamentos del cálculo en el lugar de Congus y estaba bastante sorprendido por las ideas que contenían. También los aplicó a sus estudios sobre estructura corporal y circulación. Si no hubiera aprendido cálculo, no podría haber construido modelos mágicos tan fácilmente o establecer un récord de avance por brillante que fuera. Por lo tanto, aunque parecía indiferente, había estado deseando conocer a Derrick Douglas, el autor de los 2 libros. Congus flotó ante Vicente. Es Fernando, uno de los coautores de Fundamentos del Cálculo. Él también tenía sentimientos complicados sobre el Congreso de Magia. Por un lado, se resistió a su intención de anexar el alma suprema, pero por otro lado, los apreciaba por compartir públicamente los principios matemáticos de la filosofía mágica y los fundamentos del cálculo. Puedo conocerlo. Vicente tocó la bolsa mágica en su bolsillo. En el bosque donde se escondía el alma suprema, era el día en que se realizaba una pequeña feria, donde la gente podía intercambiar materiales mágicos y libros, por lo que el lugar estaba animado y ruidoso. Vicente y Congus lo pasaron por alto y entraron en un palacio subterráneo. La reunión se llevará a cabo media hora después. Congus se sentó detrás de su escritorio. Vicente no dijo nada. Se detuvo ante la estantería de Congus, sacó un libro grueso y lo leyó con atención. Pasó media hora antes de que nadie se diera cuenta. En ese momento, el hechicero de la recepción trajo a una dama brillante como el fuego. ¿Fernando? Congus preguntó con incertidumbre porque la hermosa dama era demasiado diferente a Fernando. Fernando asintió. Los vigilantes nocturnos me miraron. Tengo que cambiar un poco antes de salir. Se tiró del cinturón. Sus senos colapsaron inmediatamente y se convirtió en un hombre apuesto y robusto. Al ver la transformación, Vicente dijo con disgusto: pervertido. Nacido como una persona normal, siempre respetó los límites de género. Incluso si necesitaba cambiarse a sí mismo, solo se concentraría en la altura y la apariencia. Fernando se enfureció de inmediato. Es mejor que tú quien hace que todos vomiten en el momento en que te ven. Vicente no respondió. Era demasiado vago para pelear con él. Fernando perdió impulso después de que sus rugidos no encontraran respuesta, por lo que se volvió para mirar a Congus. Me gustaría conocer al autor de teorías de la estructura corporal y la circulación. Recientemente, Congus había compilado la investigación de Vicente en libros y los cambió por los últimos logros de Douglas, Fernando y una misteriosa Miss Silvery. Congus levantó su mano esquelética y señaló a Vicente. Lo acabas de conocer. ¿Eh? Al convertirse en archimago, Fernando finalmente se dio cuenta de lo joven que era Vicente, que también era archimago. En la feria exterior, era la primera vez que Oliver, que llevaba bigote, participaba en una feria de magia tan animada con sus amigos. Buscó hermosas hechiceras mientras miraba los libros de magia con indiferencia. Después de 20 años, debido a la falta de libros y orientación, todavía estaba en el 5.º círculo. Principios matemáticos de la filosofía mágica, conceptos básicos del cálculo, ¿qué son exactamente? Habiendo estado escondido aquí y allá, Oliver apenas participó en ninguna reunión. Le eran desconocidas muchas cosas y muchos libros. El comerciante lo miró como si fuera un patán. Solo echa un vistazo y verás. ¿Puedo leerlos? Oliver recogió los libros. Después de un tiempo, ya se olvidó de perseguir hermosas hechiceras o cualquier cosa a su alrededor. Estaba completamente dedicado al mundo de los libros. ¿Qué libros? ¿Qué teorías? En el Brick Hall de Lance, la ciudad santa, Aradeline, una túnica roja de nivel 9, entró en la habitación sagrada con asombro. No se atrevió a levantar la cabeza antes de presentar sus respetos al Papa Gregorio. A principios de este año, su santidad mató a la Madre Dios de la Tierra con la llegada de Dios, desterrando por completo a los hechiceros, criaturas oscuras e iglesias heréticas a la Cordillera Oscura.
También marcó la perdición completa del Imperio Mágico de Silvanas, el último de los 3 imperios mágicos. Después de presentar sus respetos al Papa, Aradeline se dio cuenta de que Iván, el santo más fuerte, también estaba en el Great Hall esperando las instrucciones del Papa. Organizarás a los grandes cardenales y los legendarios caballeros para que patrullen a lo largo del borde de la Cordillera Oscura. Prepárate para conquistar el lugar en 15 años. El Papa Gregorio calculó el tiempo de su recuperación y agregó algo más de tiempo. Iván, que era guapo y masculino, bajó la cabeza. Como desee, su santidad. Al ver a Iván irse, Gregorio entrecerró los ojos. Aunque no le preocupaba la traición de los santos con sus cartas de triunfo como la excomunión, todavía tomaba precauciones por costumbre. Por ejemplo, mantuvo ocupado a Iván en la ciudad santa o la Cordillera Oscura sin permitirle regresar al norte de donde se levantó. Además, había enviado a los pocos grandes cardenales cercanos a él a diferentes parroquias. Después de un breve silencio, Gregory le dijo amablemente a Aradeline: te nombro obispo de la Catedral de Nieve en la provincia norte del Imperio Schachran. Espero que puedas trabajar bien con Félix. Enviar a sus propios hombres al lugar también fue una de las precauciones. Por supuesto, su santidad, respondió Aradeline con ansiedad. Capítulo 907 Reunión. Oye, ¿los estás comprando o no? No se interponga en mi intercambio. Al ver que Oliver leyó y estudió principios matemáticos de la filosofía mágica y conceptos básicos del cálculo antes de su parada, fascinado, el comerciante lo echó enojado. ¿Eh? Oliver se estremeció con fuerza, volviendo de la sensación tan maravillosa como Mountain Paradise. Agitó los libros con fuerza. Sí, los compraré. ¿De qué organización son los autores? No podía esperar a conocer a los hechiceros que habían creado un sistema matemático tan maravilloso y teorías asombrosas y expresar su entusiasmo. Aunque solo hojeó los libros debido a su falta de conocimiento, todavía sentía la pura belleza de las matemáticas y el impacto de la gravedad que estaba más allá de su edad. El señor Douglas del Congreso de Magia los escribió. Los coautores de Basics of Calculus también incluyen a M.S. Silver y el señor Fernando del Congreso de Magia, dijo el croupier con obvio respeto cuando los mencionó. Con deleite, Oliver sacó una Wave Stone de baja calidad y empacó los libros y los demás materiales que seleccionó. Murmuró para sí mismo. El Congreso de Magia. Son todos del Congreso de Magia. Me uniré al Congreso de Magia. Los libros de tal nivel fueron un impacto incomparable para un principiante. Después de algunos murmullos, levantó la cabeza y miró al comerciante. Sus ojos brillando. El comerciante dio un paso atrás con miedo y dijo en tono oscuro. Yo nunca vendí ningún producto no calificado. ¿Podría decirle dónde puedo unirme al Congreso de Magia? Oliver preguntó emocionado. Ligeramente aliviado, el comerciante dijo enojado. Si lo hubiera sabido, me habría unido yo mismo. Luego, dijo con seriedad. Durante los últimos 20 años, la Iglesia ha mantenido la presión sobre nosotros. Todas las organizaciones solo pueden desarrollarse en secreto. ¿Cómo puedes unirte a ellas tan fácilmente? Estoy seguro de que puedo encontrar la respuesta. Oliver ya tomó una decisión. Aunque el Congreso de Magia tenía pocas hechiceras, tendría que unirse a ellas. Por eso, preguntó a todos en la feria y no se detuvo a pesar de que estaba decepcionado una y otra vez. Pagó una fortuna por eso. Sin embargo, su obvia acción aseguró a los hechiceros que vigilaban la feria que él no era un vigilante nocturno. Finalmente, por el bien de Sulestone, uno de los hechiceros le dio una propina. El señor Fernando del Congreso de Magia está visitando el lugar. Puede ir y esperar allí. Señaló un sendero en el bosque fuera de la feria. Señor Fernando. Oliver estaba emocionado de nuevo y corrió al sendero para esperar allí. Los guardias del lugar permitieron que alguien lo vigilara, en caso de que filtrara la información. Después de una docena de minutos, Oliver vio a un hombre corpulento con una túnica roja, un lich y un hombre flaco caminando desde la esquina de la carretera. Aunque eres una persona horrible, vale la pena leer tus teorías de la estructura corporal y la circulación, dijo Fernando, quien apenas elogió a nadie. Con frialdad, Vicente dijo. Aunque eres un pervertido, sabes lo que estás haciendo cuando se trata de cálculo. No se rindió en absoluto. Fernando resopló, conteniendo su impulso de rugir con el deseo de comunicación arcana. Dentro del Congreso de Magia, las teorías de Vicente habían sido catalogadas como arcanas. También tenía un conocimiento bastante bueno de la estructura corporal. Su comunicación con Vicente y con Gus fue bastante bien.
De pie no muy lejos y escuchándolos discutir teorías que no podía seguir en absoluto, Oliver sintió de inmediato que acababa de entrar por la puerta de la magia y que todo un mundo estaba esperando ser explorado por él. Un día, me uniré a ellos en las discusiones sobre el mundo y los cuerpos humanos. Oliver apretó los puños y estableció su objetivo. En ese momento, Oliver estaba casi seguro de que el hechicero bajito y de túnica roja era el señor Fernando, así que esperó ansioso. Cuando los tres se acercaron a él, se acercó y se inclinó con la etiqueta estándar de los hechiceros. Estimado señor Fernando, soy un estudiante que admira al señor Douglas y a usted por su vasto conocimiento. Me pregunto si podría unirme al Congreso de Magia y recibir su guía. Después de eso, se quedó donde estaba inquieto, temiendo que lo rechazaran y perdiera la oportunidad. Después de quedarse atónito brevemente, Fernando dijo con seriedad. El Congreso de Magia da la bienvenida a todos los hechiceros, pero primero tenemos que dejar una cosa clara. Todos los que se unan al Congreso deben aceptar la atmósfera de discusiones abiertas y la estipulación de que los arcanos se publicitan a todos. Los otros brujos en forma de artículos. Por supuesto, los autores de tales artículos serán recompensados por el Congreso de Magia y todos los lectores. ¿Arcanos? Oliver preguntó confundido. Fernando explicó la definición de arcano, antes de volver a preguntar. ¿Puedes aceptarlo? Oliver pensó por un momento. Aparte de los modelos mágicos y algunos trucos de lanzamiento, no tenía muchas teorías arcana que merecieran ser mantenidas en secreto, por lo que asintió solemnemente con la cabeza. Sí, señor Fernando. Sin esperar que unirse al Congreso de Magia fuera tan fácil, Oliver estaba tan feliz que se sentía irreal. Fernando asintió con la cabeza. Sin embargo, hasta entonces, tienes que recibir nuestro examen de antecedentes. Después de todo, no podemos permitir que ningún observador nocturno se cuele. Eso no es un problema. La sensación de irrealidad de Oliver había desaparecido y estaba de vuelta en el suelo. Al escuchar la conversación entre Fernando y Oliver, Vicente sintió que no lo necesitaban aquí, por lo que se dio la vuelta y se fue. En la Catedral de la Nieve, Aradeline miró los archivos a mano y miró a la túnica roja de nivel 7 que estaba a cargo de la Inquisición con evidente descontento. ¿Por qué no has capturado a los nobles? Son culpables de conspirar con hechiceros. La túnica roja dijo respetuosamente pero sin miedo. Señor Aradeline, solo son sospechosos. No tenemos ninguna prueba. El Señor nos enseña a no castigar a nadie fácilmente. ¿Prueba? No tenemos ninguna prueba. Sombría, Aradeline arrojó un libro a la túnica roja. ¿Nunca has leído Maul of Sorcerers? La túnica roja echó un vistazo a la portada y dijo con calma. Habiendo sido ascendido a inquisidor de un observador nocturno, Cracion ciertamente tiene mucha experiencia. Sus ideas y enfoques son muy adecuados para los lugares donde los hechiceros son descaradamente activos. Pero señor Aradeline, este es el norte donde nos desarrollamos por primera vez al principio. Tenemos la fe más pura. Los nobles son dignos de confianza. No pueden compararse con sus homólogos de Olm. Aradeline miró fijamente la túnica roja con furia en sus ojos, casi acusándolo de equivocarse y traicionar al señor. Sin embargo, cuando recordó otras cosas similares que vio en la provincia del norte, contuvo su furia y asintió con la cabeza. Sea lo que sea, tenemos que preguntar más si son sospechosos. Después de que la túnica roja se fue, entrecerró los ojos con el corazón apesadumbrado. Algo no iba bien con la provincia del norte. Tenía que investigar en secreto. Pasaron otros 20 años, y fue el final del año 424 del calendario santo. Aradeline estaba tan sombrío como antes cuando leyó el grueso montón de documentos que tenía ante él. Los problemas de la provincia del norte eran más graves de lo que pensaba. Muchos clérigos conspiraron con los nobles, aceptaron sobornos, disfrutaron de los entretenimientos y olvidaron que los hechiceros aún no se habían extinguido y que la guerra en la cordillera oscura no se había ganado. Además, parecían tener opiniones diferentes sobre las doctrinas. Obviamente, todo fue dirigido por alguien en el nivel superior. Todas las pistas apuntaban a las pocas túnicas rojas de nivel 9 en esta parroquia, que eran todos peces gordos que vigilaban las principales iglesias como él. Durante los últimos 20 años, Aradeline eliminó obstáculos y fue encontrando pistas poco a poco. Finalmente, completó la investigación preliminar recientemente y decidió develar el esquema. Según el protocolo, primero tenía que informar a San Félix, el gran cardenal de esta parroquia. Nunca había cuestionado la lealtad de Félix. De hecho, hasta ahora ningún clérigo había traicionado a la iglesia.
La excomunión y la existencia de Dios impidieron que sucediera. Entonces, definió lo que sucedió aquí como adicción al entretenimiento y falta de devoción. Un santo, que se hubiera deshecho de los deseos básicos, ciertamente no viviría en los entretenimientos, ni sería impío, o el Señor no le habría otorgado un poder tan grande. Aradeline recogió los archivos y llegó a la catedral en la que se encontraba Félix a través de un círculo de transmisión. Esperó 10 minutos antes de que Félix lo encontrara. La situación es muy terrible. Félix dio vuelta a los materiales y leyó detenidamente durante un rato antes de llegar solemnemente a la conclusión. Aradeline estuvo de acuerdo con él. Sí, San Félix. Tenemos que educarlos pronto. Mirando la puerta cerrada, Félix le dijo a Aradeline. Primero ve y redacta un plan. Vamos a discutirlo. Si Su Alteza. Aradeline hizo una reverencia y se dio la vuelta. Después de solo unos pocos pasos, de repente sintió la llegada de una horrible luz sagrada, y su mente se ralentizó al mínimo. Antes de hundirse en la oscuridad eterna, luchó por girar la cabeza, solo para descubrir que San Félix simplemente dejó caer su mano derecha con una sonrisa de burla en sus labios. El 21 de diciembre de 424, Aradeline, obispo de la Catedral de Nieve de la provincia norte del Imperio Schachtran, fue emboscado por hechiceros que conspiraron con demonios y, lamentablemente, fue asesinado. La ciudad santa se sorprendió. En un lugar similar a un teatro, se habían ocupado todos los asientos alrededor del estrado en el centro. Por lo tanto, no creo que la tierra, el fuego, el viento y el agua sean iguales a los elementos. Más bien, cada uno de ellos debe ser considerado como una fuerza. Oliver agitó su brazo y habló con la gente debajo de él con confianza. Capítulo 908 Movimientos graduales. Dentro de la biblioteca del Papa en la Ciudad Santa, Su Santidad, hay una pieza de inteligencia secreta del norte. Una túnica roja entregó el archivo confidencial enviado por el círculo de transmisión en reverencia. El Papa Gregorio tomó la carta y la abrió, leyéndola con atención. La túnica roja, en cambio, esperaba su instrucción, lista para enviar la orden de su santidad a todas las parroquias. Maltimus ha controlado en secreto una ciudad en el Imperio Schachtran que está cerrada al noroeste de la Cordillera Oscura. Está planeando llegar a través de un sacrificio de sangre. El Papa pareció bastante sorprendido. Era obvio que no esperaba que el Señor del Infierno pudiera haber hecho tanto ante sus narices. Parecía que años de victorias y el caos en el borde de la Cordillera Oscura habían cegado a los clérigos. Si Aradeline no hubiera sido asesinado por descubrir accidentalmente la conspiración de ocultar hechiceros y demonios, lo que obligó a la docena de parroquias del norte a investigar con todas sus fuerzas, probablemente no habría sabido nada hasta que llegó el Señor del Infierno. Ligeramente irritado, tomó el bastón de platino y se levantó abruptamente antes de anunciar. Convoca a Iván y Wenta Godfrey City al noroeste de la Cordillera Oscura. Yo mismo purgaré la tierra contaminada. No fue allí solo imprudentemente. Después de todo, su enemigo era un semidios. Si derrotaba a Maltimus con un precio alto, era posible que la sigilosa luna plateada llegara del cielo. Entonces, convocó a dos santos a Godfrey City. Uno de ellos era una leyenda superior, y el otro estaba cerca de la cima del legendario. De esa forma, no habría ningún problema. Entendido, Su Santidad. La túnica roja comenzó a redactar la orden. Pensando por un momento, Gregory asintió. Mientras tanto, felicite a Félix por su notable investigación, que compensará su castigo por permitir que mataran a Aradeline. Como desees, dijo respetuosamente la túnica roja. Después de dejar su sello en la orden, Gregory entró en el círculo de transmisión, planeando destruir la esperanza del Señor del Infierno antes de su llegada. Una hora más tarde, en el cielo alto de Godfrey City, Gregory miró hacia abajo con gravedad sin decir nada. Iván, que tenía el cabello dorado, se rascó la nariz que se levantaba y dijo solemnemente. Aún llegamos tarde. La ciudad de abajo estaba completamente cubierta de sangre. Estallaron gritos dolorosos pero algo encantadores. En medio de la sangre, los cadáveres flotaban arriba y abajo. Fue espantoso. En el centro de la ciudad, una horrible puerta, que estaba grabada con los cráneos de innumerables demonios y humanos, estaba desapareciendo. El intenso hedor a azufre estaba aumentando. Gregory resopló. No es tarde. Al menos, Maltimus aún no ha salido de aquí. Su mayor preocupación era que Maltimus escapara e instigara problemas en todas partes en lugar de luchar contra él al llegar.
Con la fuerza del tipo como semidios y su astucia, el país de la fe bajo el dios de la verdad estaría sumido en continuos problemas, y los hechiceros, criaturas oscuras e iglesias heréticas que aún no habían sido aniquiladas tendrían una oportunidad de recuperar el aliento. Si un semidios estuviera decidido a correr cada vez que sintiera que algo andaba mal, sería bastante complicado a pesar de que el Papa tenía la llegada de Dios. Después de decir eso, levantó la mano derecha sin dudarlo. Elevando muy alto el bastón de platino, dijo solemnemente: El Dios Todopoderoso de la verdad, eres uno y todos. Eres el momento y para siempre. Tú eres el creador y maestro. Rayos de luz sagrada brotaron de su cuerpo y fluyeron en la superficie, haciéndolo deslumbrantemente sagrado. Mientras tanto, la vibra magnífica, solemne, divina y trascendental descendió de alturas desconocidas y cubrió por completo la ciudad. Dentro de la ciudad, apareció una sombra difusa que tenía un par de cuernos de cabra. Liberando el aire horrible del mal y la corrupción, trató de escapar del bloqueo de la llegada de Dios. Detrás de la criatura, el infierno de 9 pisos apareció por turnos. El castillo de bronce, la metrópolis ardiente y la llanura silenciosa parecían reales. En todas las ciudades cercanas, los creyentes se arrodillaron y oraron, sintiéndose conmovidos. Había una calidez y una paz indescriptibles a su alrededor. Eres uno, y todos. Eres el momento y para siempre. La oración llegó al cielo de Godfrey City, hueco, vasto e impactante. En el cielo, apareció la proyección de Mountain Paradise. Los ángeles y los espíritus santos rezaron y los himnos resonaban sin cesar. Gregory entrecerró ligeramente los ojos y agitó gravemente su bastón de platino. Desde el 7º piso de Mountain Paradise, una luz infinita estalló y se reunió en un océano de luz sagrada, ahogando a Godfrey City. ¡No! Gritos miserables provenían del interior de la ciudad. La enorme figura malvada colapsó rápidamente. Todo terminó pronto. Toda la ciudad desapareció de la superficie del planeta. El rostro de Gregory estaba pálido y su mano derecha temblaba más allá de su control, pero su voz seguía siendo bastante firme. Felicita a Félix de nuevo. Su inteligencia es invaluable. Hubiera sido un gran desastre si llegara un poco tarde. Como ordene, su santidad, dijeron Iván y Gwent al mismo tiempo. Gregory asintió con la cabeza. Muy bien, regresa a la ciudad santa conmigo. Por lo que podía ver, la luna plateada probablemente no tomaría ninguna medida. En ese momento, Iván preguntó preocupado. Su santidad, ¿deberíamos posponer la conferencia suprema de la iglesia el próximo mes hasta el próximo año? No, sigamos nuestro horario. Gregory se revisó a sí mismo y sintió que todavía estaba en buena edad. Entonces, no estaba dispuesto a mostrar a otras personas que era débil. Después de todo, había descansado suficientes años y no usó la llegada de Dios 2 veces seguidas. Muy bien, su santidad. Iván se dibujó una cruz en el pecho y rezó en voz baja. Solo la verdad vive para siempre. Oliver ha redefinido los 4 elementos e incluido la gravedad en ellos. Entonces, ¿qué son realmente los elementos? Requieren definiciones estrictas. Creo que hay una gran cantidad de elementos en este mundo. Por ejemplo, es imposible que el oro, la plata y el azufre son el mismo elemento. No tienen muchas similitudes experimentales. Atawai nunca tuvo miedo de revelar sus pobres habilidades verbales durante las discusiones sobre arcanos. Sus ojos plateados estaban llenos de emoción. Douglas asintió. Es una gran idea. Siento que estoy iluminado. Antes de terminar su oración, Fernando entró con tristeza y dijo: El Señor del Infierno ha sido devuelto al infierno por el Papa. ¿Qué pasó? Preguntó Douglas, frunciendo el ceño. Fernando describió la inteligencia que recibió con gran detalle. Al final, concluyó. Pensé que tenía un gran plan. Entonces, no fue más que una llegada secreta, que en realidad no se había mantenido en secreto en absoluto. Fue descubierto por la iglesia de antemano y disfrutó de una llegada de Dios. ¡Qué idiota! ¿De verdad crees que el Señor del Infierno es un idiota? Douglas mostró una emoción inusual. Fernando pensó por un momento, pero tuvo que admitirlo. No es un idiota, así que hizo una pausa, porque pensó en algo crítico. Es posible que otras personas no sepan que el Señor del Infierno había estado planeando un gran plan desde hace décadas, pero Fernando lo sabía muy bien. Por lo tanto, el hecho de que la llegada de Dios lo devuelva al infierno significa que se avecina el gran plan real. De lo contrario, no habría venido en persona para distraer la atención del Papa con sus graves heridas como precio. Nuestra oportunidad será llegará en medio año como máximo.
Douglas se puso de pie abruptamente cuando su entusiasmo fue reemplazado por calma. Fernando asintió y estuvo de acuerdo con la deducción de Douglas. Atawai también se levantó y dijo con sentimientos encontrados. Iré a informar a mi abuelo. La espada de la verdad tenía casi 400 años y había sufrido graves heridas en las feroces batallas del pasado, cuando siempre lideró la carga con valentía. Ahora se tambaleaba al final de su vida. Además, hace 10 años, un ritual legendario realmente no tuvo éxito, y su longevidad solo se extendió por 30 años. Entonces, si todavía no había una oportunidad, el Congreso de Magia probablemente perdería al firme aliado que había sido decepcionado por la Iglesia. Como rey, Offenberg no podía tolerar las restricciones a los nobles en este momento. Esta oportunidad llega un poco antes. Ninguno de ustedes se ha convertido en una leyenda todavía. Todavía somos relativamente débiles, dijo Douglas con sentimientos encontrados. Después de que se estableció el Congreso, Fernando y Atawai revelaron talentos brillantes, al igual que Oliver, quien se unió más tarde que ellos. Todos mostraron el potencial de ser una leyenda. En otras organizaciones que se asociaron con ellos, gracias a la difusión de conocimientos del Congreso de Magia, Vicente, Erika, Owen, Thomas, Terry y muchas otras personas también estaban haciendo notables avances. Se les consideraba leyendas del futuro, pero el tiempo aún era demasiado corto para que nacieran las leyendas de la nueva generación. En cualquier caso, ahora que ha llegado la oportunidad, no podemos evadirla. Incluso un hombre tan despreocupado como Fernando suspiró. Si volvían a fallar, difícilmente podrían volver a levantarse. Afortunadamente, tanto Congus como Amanata son leyendas ahora. Junto con el Señor de la Frigidez, el Ojo de la Maldición y yo, somos al menos tan buenos como los nobles de Olm. Douglas sonrió y los consoló. Fernando se rió entre dientes. Eres un monstruo que puede desatar el poder de la cima aunque solo estés en el nivel 3. Es una lástima que tome más tiempo antes de que realmente llegues a la cima. Hay tantas incógnitas en este mundo como estrellas. Para un arcanista, nunca hay un pico, respondió Douglas sutilmente. Atawai repentinamente intervino, he restablecido la voluntad de los elementos. ¿Eh? Fernando la miró confundido, preguntándose por qué restablecía la voluntad de los elementos. ¿Estaba considerando retirarse del Congreso? En el futuro, cuando el Congreso comience a fusionar otras organizaciones en lugar de unirse a ellas, la voluntad de los elementos será un ejemplo. Atawai lo había considerado durante mucho tiempo y, por lo tanto, dijo con bastante fluidez. Los labios de Fernando se crisparon. Es realmente un visionario de tu parte, sin embargo, ciertamente no es malo tener grandes esperanzas. No nos adelantemos, estemos completamente preparados y aprovechemos esta oportunidad. Douglas respiró hondo y apretó la mano derecha inconscientemente. Capítulo 909 Cazadores de Luz. En la Ciudad Santa, el Salón Luminoso ocupaba el lugar más alto, y el Salón de las Escrituras del Seminario de San Viso solo lo seguía. Este edificio se parecía a la arena del Reino Sank. Era plano en el centro con un magnífico podio. No había cúpula. Los asientos alrededor se elevaban en círculos a decenas de metros de altura. Quienquiera que estuviera en el centro no vería nada más que a las innumerables personas del auditorio que lo estaban mirando, y la presión podría ser enorme. El sol en el cielo alto brillaba con un brillo dorado, como si Dios estuviera observando el lugar, lo que aumentaba el carácter sagrado del entorno. Al atardecer, el resplandor restante del sol irradiaba hacia la sala y lo cubría todo de oro brillante. Sin embargo, en el oro deslumbrante, todo el salón guardó un extraño silencio, como si algo horrible se estuviera gestando y estuviera a punto de estallar. Eres la encarnación del Señor del infierno y el diablo más grande. Robaste el poder del Señor en el mundo mientras él dormía. Sus palabras todavía resonaban en el pasillo y en el corazón de todos, tan ensordecedoras que todos sentían que estaban soñando. Desde el establecimiento de la Iglesia, ¿alguien ha cuestionado al Papa en público? Desde el establecimiento de la Iglesia, ¿alguien ha faltado al respeto al Papa? Desde el establecimiento de la Iglesia, ¿alguien ha acusado al Papa de ser la encarnación de demonios? ¿Pueden los demonios realizar la llegada de Dios y llevarnos a derrotar a los hechiceros, las criaturas oscuras y las iglesias heréticas? Sintiéndose absurdos y ridículos, todos los clérigos se quedaron atónitos. Miraron al Papa, que estaba sombrío en el podio, y a San Iván abajo, que parecía estar cubierto con un abrigo dorado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el santo más fuerte y piadoso se opone al Papa? ¿No le teme a la excomunión?
En ese momento, algunos dijeron en voz alta. Según el cañón, el Señor nos enseña a no admirar ni adorar ídolos. Entonces, solo establecemos cruces. Sin embargo, ustedes han anunciado públicamente que son la encarnación del Señor y su portavoz en el mundo. Nos pides que te admiremos y te obedezcamos. Eso es solo algo que hacen los demonios. Otra persona está acusando a su santidad de ser una encarnación del Señor del infierno. Los clérigos en el salón estaban atónitos. Luego descubrieron que San Félix caminaba hacia San Iván desde atrás. Luego, vieron que Alexei y Uriel, otros dos santos, dejaron la multitud, seguidos por 7 santos cardenales. ¿Tantos santos y señores apoyan a San Iván? ¿Es, su santidad realmente el mayor diablo? Esto es absurdo. Su santidad acaba de herir gravemente al Señor del infierno con la llegada de Dios y lo ha llevado de regreso al infierno. Saint Went atacó a los traidores con enojo. ¿Cómo puede convencer a otras personas de lo contrario? Iván declaró resueltamente. El Papa Gregorio apretó su mano izquierda e impidió que los otros santos discutieran con Iván. Levantó su bastón de platino y dijo solemnemente: quien traicione al Señor será privado de su gloria y enjaulado en el infierno para siempre. Las palabras eran inútiles. La gracia del Señor lo probaría todo. El brillo dorado de repente se volvió marfil, sagrado y santo. La luz sagrada sobre Iván, Félix y el resto de ellos volaron y se dispersaron en el cielo. ¿Excomunión? Excomunión. Todos los clérigos se estremecieron. Esa fue la mejor prueba de la identidad del Papa. Si él no era el ejecutor del Señor en la tierra, ¿por qué demonios podía privar a los otros clérigos de la bendición del Señor? San Iván debe haber sido engañado. Sin embargo, esperaban sinceramente que el Papa solo castigara a los líderes. Después de todo, sería una gran pérdida para la santa verdad si se perdieran tantos santos y santos cardenales. De repente, Iván abrió los brazos, como si estuviera abrazando a la gente y al mundo. Innumerables ángeles diminutos aparecieron a su alrededor, cantando y alabándolo en himnos sagrados. Un agujero gigante se rompió en el vacío de arriba y apareció la proyección de Montan Paradise. Manchas de luz sagrada volaron y se juntaron en un par de alas sagradas, inviolables y brillantes. Se eliminó la excomunión, y la vibra de Iván se elevó, dando a los clérigos sentimientos que eran similares a la vibra del Papa. Diablo. Abre tus ojos. Esta es la bendición del Señor. Anunció Iván. Nuestros poderes divinos provienen del Señor, y nadie excepto el Señor puede retirarlos. Solo los demonios intentarán fingir que pueden privarnos de nuestras habilidades. Esa es la evidencia de que está robando el poder del Señor. Aunque era muy ilógico, los clérigos no podían decirlo ahora. Incluso los seguidores del Papa quedaron asombrados. La excomunión no funcionó. Iván estaba cerca del nivel de los semidioses. Podría ser y no estaban dispuestos y se atrevieron a no pensar más. Tu poder es de los demonios. Solo los demonios son inmunes a la excomunión. Gregory dijo antes de levantar el bastón de platino. Todo el mundo estaba alarmado. ¿Fue la llegada de Dios? En este momento, el sol estaba desapareciendo, y una luna plateada parecía salir en el cielo. Después de una breve vacilación, Gregory interpretó Light of Judgment. Iván no tenía la intención de luchar contra el Papa en medio de tantos santos y santos cardenales. Las alas hechas de divinidad en su espalda se agitaron rápidamente y bloquearon la luz del juicio, y los rebeldes activaron los elementos legendarios que prepararon de antemano, desapareciendo del lugar. Solo mediante un bombardeo público se podrían romper los años de intimidación del Papa para que pudieran desarrollarse mejor en el futuro. Tenían que correr el riesgo. Sin esperar que huyeran de inmediato, Gregory llegó un paso tarde. Ordenó con cara de espanto. Iván, Félix, han sido corrompidos por los demonios y han traicionado al Señor. Todos los grandes cardenales, excepto los que vigilan las parroquias locales, me seguirán para purgarlos en el norte. En las catedrales de serafines en Olenburg, capital del imperio Schachtran, caballeros inexpresivos irrumpieron en la iglesia. Bajo el liderazgo de algunos clérigos, comenzaron a arrestar a los llamados herejes. Iván, Félix y el resto de ellos, después de llegar a la catedral a través del círculo de transmisión, inmediatamente cambiaron su estructura en caso de que el Papa viniera directamente. ¿Todo salió bien? En la catedral, un hombre con corona preguntó solemnemente. Era musculoso como un oso y tenía una nariz divertida. Sí, Su Majestad, respondió Félix en nombre de Iván. El hombre era Rostov II, un caballero legendario de nivel 3 y el actual emperador del imperio Schachtran.
Sonriendo, le hizo una reverencia a Iván respetuosamente. Por favor, sea coronado pontífice, San Iván. Por favor, sea coronado pontífice, San Iván. Félix y el resto de ellos también presentaron sus respetos. Con el rostro sin cambios, Iván levantó la mano derecha y dijo solemnemente: eliminaré a los herejes y restauraré la gloria del Señor con los creyentes piadosos. En 425 del calendario santo, durante la conferencia suprema de la Iglesia, los grandes cardenales, incluido Iván, se rebelaron, lo que resultó en el cisma de la Iglesia. En la cordillera oscura, un observador nocturno comprobó la hora. Después de confirmar que la conferencia más alta de la Iglesia debería haber terminado, se dirigió a la sede del Congreso Oscuro que acababa de establecerse. Soy un emisario de la nueva Santa Verdad. Me gustaría conocer a Danisos y Drácula. Cuando se llevó a cabo la conferencia más alta de la Iglesia, Douglas, sintiendo algo, invitó a familia de hechiceros, alma suprema, cabaña de palmeira, voluntad de los elementos, cantantes en la sombra y otras fuerzas para una reunión. Fuera de la torre mágica, los hechiceros por debajo del nivel de archimago hablaron e intercambiaron objetos. Dentro de la torre mágica, los legendarios hechiceros y los archimagos discutieron la situación. En ese momento, Douglas cambió de rostro. Su semiplano apareció a sus espaldas y se estremeció. Según la inteligencia del infierno, San Iván acusó al Papa de ser una encarnación de demonios durante la máxima conferencia de la Iglesia y estableció una nueva santa verdad en el Imperio Schachran. Tiene el apoyo de 3 santos, 7 santos cardenales, todos los grandes cardenales del norte y todos los caballeros legendarios de los reinos del norte. Douglas pronto se calmó y les contó a todos la noticia. ¿Qué? La noticia fue tan asombrosa que muchos hechiceros sacaron sus bolas de cristal para confirmarlo. Como nadie lo cubría, llegaron a una conclusión con mucho éxito y miraron a Douglas con entusiasmo. Douglas se puso de pie. Atawai hablará con el rey Offenberg y le pedirá que cumpla su promesa. Por otro lado, nos mantendremos abiertamente de acuerdo con el trato para mostrarles que no son ratas de apoyo que solo se atreven a acechar en la oscuridad. Kaloya, serás responsable de la costa norte. Solo quédate en nuestros terrenos. No hay necesidad de destruir la catedral en este lugar. Douglas miró al señor de la frigidez. Bien. El señor de la frigidez no estaba descontento con Douglas dando la orden. Las capacidades, talentos y logros del hombre en Arcana lo habían convencido profundamente. Seremos responsables de Colette, dijo Congus voluntariamente. El ojo de la maldición no se quedó atrás. Voy al ducado de Calais con Erika. Necesito ir a Cocus, dijo Vicente con indiferencia. Conociendo su pasado, Douglas asintió. Entonces, puedes intercambiar con Erika. Luego, miró a Amanata, el maestro de las sombras. ¿Te gustaría ir a Brienne? Amanata asintió con la cabeza como reconocimiento. El Congreso se ocupará de Olm. Douglas apretó su cuello. Ahora tenemos que movilizar a todos. Sonido metálico. El sonido de la campana de la torre mágica reunió a todos los hechiceros alrededor. Vieron que las leyendas salían en medio de los archimagos. De pie en las escaleras, Douglas describió la noticia primero. Los hechiceros de abajo estaban demasiado emocionados para creerlo. Esta es nuestra oportunidad y tenemos que aprovecharla. Después de que la Iglesia controle la situación, tal vez nunca tengamos una oportunidad tan buena, dijo Douglas con sinceridad. Sin embargo, incluso si lo logramos esta vez, no significa que inmediatamente tendremos seguridad. Por el contrario, para ganarnos el apoyo de los nobles, tenemos que destacar y luchar abiertamente contra la Iglesia. Entonces, nuestro éxito esta vez será solo el primer paso para reformar la gloria de los brujos. Cada nuevo paso en el futuro vendrá con peligros aún mayores. Es posible que muchos de ustedes no vivan para ver nuestro verdadero renacimiento. Todos los hechiceros en el lugar fueron atrapados en silencio. Douglas prosiguió. Sin embargo, si no nos destacamos, solo estaremos paralizados por la estabilidad temporal en la oscuridad y gradualmente engullidos por ella. Nuestros hijos, nuestros estudiantes y todas las generaciones futuras nunca vivirán en libertad y paz. Nunca aprendas arcanos y magia sin opresión externa. Los hechiceros sintieron lo mismo. Muchos de ellos nunca habían experimentado el esplendor de los imperios mágicos. Desde que nacieron, se habían escondido como ratas en una cuneta. No querían que su descendencia volviera a vivir una vida así. Tomando una respiración profunda, Douglas agitó los brazos con fuerza y dijo:
El camino hacia el brillo está destinado a ser uno pavimentado con nuestros huesos y sangre, pero no tenemos otra opción. Aunque estamos luchando en la oscuridad, nunca debemos olvidarnos de perseguir la luz. Capítulo 910. La ciudad en el cielo. Fin de la. Después del discurso de Douglas, todos los hechiceros del lugar se fueron a diferentes lugares en silencio pero con firmeza, listos para cumplir con las tareas que se les habían encomendado. No estaban emocionados, ni celosos, ni provocados, sino que estaban actuando con determinación tras una consideración racional. Sabemos lo que queremos y sabemos lo que vamos a pagar. Después de que los brujos se fueron en orden y los legendarios brujos que regresaban a sus propias organizaciones a través de sus semiplanos habían llegado a su destino, Douglas exhaló un suave suspiro y le dijo a Fernando: es hora de que actuemos. Fernando no dijo nada sino que siguió a Douglas hasta las profundidades de la cueva. Al amanecer, el sol vigoroso estaba saliendo, alejando la oscuridad y trayendo la luz. En este momento, la llanura cerca de Rentato de repente tuvo un enorme terremoto. Los ruidos estallaban desde las profundidades, sorprendiendo a los animales y obligándolos a huir. Auge. El suelo se derrumbó en agujeros oscuros. Se estaban extendiendo innumerables grietas. Aterradoras olas mágicas estallaron en los pozos. La luz deslumbrante de ellos casi eclipsó al sol en el cielo. Valentine, el gran cardenal responsable de Rentato, ciertamente no pudo haber descuidado esos ruidos. Activó el círculo de poder divino de Rentato rápidamente y condujo a las túnicas rojas y a los gigantes de la Inquisición al lugar. Como santo, no podía esconderse en Rentato sin investigar ni hacer nada. No se podía permitir que los hechiceros hicieran un alboroto. ¿Cuándo había sucedido algo así en el territorio de la Santa Verdad? A pesar de que el enemigo tenía más de 3 hechiceros legendarios, creía que definitivamente podía salvarse a sí mismo siempre que no se encontrara con ninguna de las principales leyendas. Mientras volaba hacia la llanura, pidió a una túnica roja que ordenara a los nobles caballeros que los siguieran y les brindaran ayuda. Por lo tanto, los obispos y reverendos fueron enviados a los campamentos de los caballeros de la Espada de la Verdad, los caballeros del Veredicto y los caballeros de Santa Cruz, instándolos a partir. Los nobles son cada vez menos activos a lo largo de los años. No están tan entusiasmados como al principio. Tenemos que cambiar eso. Teniendo ideas similares, los clérigos llegaron a los campos. Deberías rodear la llanura ahora mismo. Un obispo comandaba la Espada de los Caballeros de la Verdad. Bluegrass Sharp no estaba aquí, por lo que Castigo Argenta Cesk se destacó y respondió con frialdad. Según la orden de su majestad, ningún caballero puede salir del campamento sin su permiso. ¿Qué significa esto? Gritó el obispo enojado. Cesk dijo inexpresivamente. Este es exactamente nuestro significado. ¿Estás traicionando al Señor? Los hechiceros te han corrompido. El obispo estaba indignado. Serás juzgado y quemado en la hoguera. Cesk hizo un gesto con la mano derecha y los relámpagos plateados crearon inmediatamente barrancos negros ante el obispo. Mirando al obispo a los ojos, dijo: una palabra más, mueres. Un paso más adelante, mueres. Usted. El obispo quedó atónito. Nunca pensó que un noble caballero pudiera ser tan irrespetuoso con un siervo del Señor. Miró a su alrededor, esperando encontrar un caballero que pudiera defender la dignidad del Señor. Se desenvainaron espadas que reflejaban un brillo frío bajo la luz del sol. Todos los caballeros del campamento miraron el obispo maliciosamente. Ya tenían suficiente de esos imbéciles. La iglesia ya estaba dividida. Veamos si todavía son tan arrogantes. El obispo dio un paso atrás con miedo, incapaz de creer que era el reino de Olmel que siempre había disfrutado de la gracia de Dios. En el palacio Nexo, la Espada de la Verdad, instalada en el trono, miró pensativamente el vacío ante él. Aparecieron grietas ilusorias que manifestaron vagamente lo que estaba sucediendo en la llanura. Fuera del templo, los duques, condes y otros nobles, que se habían reunido, vigilaron la puerta cerrada y esperaron en silencio la orden del rey. En este momento, cumplieron su voto y le dieron todo a su señora, a quien le prometieron lealtad. Por supuesto, si no hubiera sido por los años de opresión de la iglesia, que los asustó día y noche, no hubieran estado tan unidos. Las luces de los pozos de la llanura eran cada vez más deslumbrantes. Se estaba escapando una presión magnífica y aterradora. Se podía ver vagamente que una enorme ciudad se elevaba desde abajo. Cuando San Valentín llegó aquí con las túnicas rojas y los gigantes de la Inquisición, vio la ciudad del tamaño de una montaña que sobrepasaba el horizonte bajo la elevación de la luz. ¿Una ciudad flotante?
¿Otro hechicero está tratando de crear una ciudad flotante? Valentine pensó sorprendido. ¿No se había probado el plan de una ciudad flotante una y otra vez en el Imperio Mágico? El nombre de la ciudad es Adin. En el idioma de Sylvanas, significa ciudad en el cielo. Con una declaración solemne, un hechicero con una túnica negra apareció ante la ciudad flotante que estaba envuelta en brillo. Douglas, el presidente del Congreso de Magia. Valentine reconoció al hechicero, alarmado. Durante las últimas décadas, Douglas había tomado medidas varias veces, salvando a muchos hechiceros y matando a muchos clérigos y vigilantes nocturnos. Su nombre fue incluido en la lista de limpieza. Douglas los miró pensativo y grave. De repente, un globo celeste de forma extraña apareció ante él. Paraíso de las estrellas. El entorno se volvió inmediatamente oscuro e ilimitado, con estrellas destellando aquí y allá. Valentine y sus compañeros quedaron atrapados. No había nadie excepto Offenberg en el templo del Palacio Nexo. Sin embargo, abrió la boca y dijo con indiferencia. Douglas es realmente extraordinario. Está planeando matar a Valentine a pesar de que están en el mismo nivel. Jeje. Alguien olfateó el vacío ante él. Era el Papa Gregorio, que luchaba contra los herejes en la línea del Frente Norte. Como monarca de un reino importante, tenía formas de acercarse en secreto al Papa. Los clérigos que regresaron frustrados de los campamentos de caballeros estaban conmocionados y asustados. Después de discutir por un tiempo, decidieron confrontar al rey y ver si era lo suficientemente valiente como para reconocer públicamente que había traicionado al Señor. En ese momento, la luz sagrada que cubría la ciudad se ocultó y todo volvió a la normalidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando esto? Los clérigos se miraron conmocionados. Las aterradoras olas aún no se habían ido, pero ¿por qué había desaparecido el círculo de poder divino? Es el Palacio Nexo. Es Offenberg. De repente se dieron cuenta de qué se trataba. El círculo de poder divino tenía dos pivotes de control, uno ubicado en la catedral y el otro en el Palacio Nexo. ¿De verdad está apoyando a los hechiceros? Pensaron los clérigos con miedo y conmoción. Auge. Un enorme ruido estalló en el distrito de los nobles cerca del Palacio Nexo. Los clérigos miraron con miedo, solo para ver una torre mágica que se elevaba y tomaba forma rápidamente bajo efectos mágicos. Parecía haber sido preparado durante mucho tiempo, o los círculos mágicos no se podían completar tan rápido. ¿Se establece una torre mágica en el distrito de los nobles? Los clérigos sintieron frialdad en los huesos. Auge. Una torre mágica negra y puntiaguda crecía a una velocidad visible, pero Zackley, el santo cardenal de la capital del ducado de Calais, solo podía verla conmocionado y asustado en la catedral cuya defensa se había activado por completo porque vio incesante viento Raymond de pie junto a Arland, el ojo de la maldición. Auge. En la capital del reino de Brienne, en Casbit, la capital de las alianzas de ciudades en la costa norte, y en la capital del reino de Colette, torres mágicas similares se fueron levantando una tras otra, anunciando al mundo el regreso de los brujos. En cuanto a los grandes cardenales de esos lugares, ninguno de ellos era una leyenda porque esos lugares no eran el foco de la iglesia, algunos fueron asesinados, y algunos lograron mantenerse a salvo en las catedrales gracias a los círculos de poder divino. Pidieron la ayuda de la Iglesia, pero la Iglesia, que estaba en medio de una guerra con la Iglesia del Norte, solo podía desplegarles algunas leyendas por ahora. Fueron superados en número por el enemigo. La Inquisición de Cocus, por otro lado, había estado sembrada de cuerpos. No, los cuerpos se arrastraron y volvieron a ponerse en pie, siguiendo a Vicente. Vagando por la Inquisición rodeado por el ejército de los no muertos, vio al horrorizado perro loco en la oficina del Inquisidor. Vicente. La masacre anterior en el pueblo le hizo saber que Vicente estaba vivo y de regreso para su venganza. Mirando a Cración, el hombre cuyo rostro había sido desgastado por el tiempo, Vicente dijo con frialdad. Tienes el honor de ser el primer ofrecimiento para revivir a Shirley. Mientras hablaba, Cración levantó las manos y se agarró el cuello. Gimió dolorosamente pero no pudo pronunciar una palabra. Luego, su cuerpo se puso rígido y Vicente lo guardó en un ataúd especial. Los hechiceros entraron en rentato uno tras otro. Mirando la alta torre mágica, tenían sentimientos complicados. La torre mágica, así como ellos mismos, finalmente podrían aparecer en público. En la llanura, el vasto e ilimitado cosmos desapareció. Caían muchos cadáveres, pero Douglas seguía en el cielo. La ciudad flotante detrás de él, por otro lado, comenzó a ascender rápidamente.
De hecho, es un monstruo que tiene la capacidad de combate de una gran leyenda, comentó Offenberg casualmente. Desde el vacío, la voz de Gregory salió de nuevo. ¿Qué deseas? En este momento, tenía que contar con el poder de los nobles, por lo que preguntó sin rodeos. La introspección de la Iglesia. La Iglesia necesita conocer sus límites, dijo Offenberg con tanta tranquilidad como si solo estuviera hablando del clima. ¿Introspección? ¿Límites? Gregory parecía enojado. Sí. Offenberg no retrocedió en absoluto. Tocó suavemente la espada de la verdad junto a él con su mano derecha. La ciudad flotante, que parecía una montaña al revés, volaba más y más alto. Todos los edificios en ellos habían sido reparados y todas las grietas habían desaparecido. Auge. Después de llegar a la ubicación planificada, la luz estalló y la ciudad flotante se estremeció suavemente. Los hechiceros cerca de la llanura y en Rentato lo miraron con el corazón palpitando, temiendo que pudiera caer. El terremoto se detuvo y la enorme ciudad flotó en el aire de manera constante. Las rayas y los patrones mágicos brillaron uno tras otro, construyendo una muralla invisible. Realmente está volando, esa es la ciudad flotante. Los hechiceros se taparon la boca por si gritaban en voz alta. El esfuerzo que los imperios mágicos nunca habían logrado tuvo éxito en la era más oscura. La ciudad voladora también era una señal de que sus vidas de ratas habían llegado a su fin. El futuro podría ser aún más sombrío, pero habría luz. Los clérigos, los nobles y la gente común la miraron con asombro. Una ciudad en el cielo. ¿Fue la residencia del señor? Entonces, ¿por qué lo habían robado y ocupado los hechiceros? Ante la ciudad flotante, Douglas magnificó su voz con magia y anunció solemnemente. Esta es Allen, la ciudad en el cielo y la sede del Congreso de Magia. Sus palabras fueron breves y sencillas, pero todos los hechiceros que lo escucharon lloraron. Fin de la historia paralela. Rise of the Congress. Fin del trono de los arcanos mágicos. Fin del capítulo.